Muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas expertos invitados. Ahora vamos a comenzar con la primera diapositiva, en donde hablaremos principalmente de inferencia genética y ADN ambiental digital, computación cuántica, modelos avanzados de inteligencia artificial para recursos genéticos como AlphaFold, Evo2 y otros, y qué podemos hacer para caminar, para avanzar hacia una regulación y para avanzar hacia una gobernanza algorítmica. Todos sabemos que América Latina cuenta con una biodiversidad inestimable en territorios considerados como megadiversos. Ejemplo, Colombia, Brasil, México, Venezuela, Perú, Ecuador. Y estos territorios son culturalmente ricos, y no solamente culturalmente ricos, sino también cuentan con una biodiversidad inestimable. En este contexto, la digitalización de la biodiversidad redefine la relación entre el conocimiento y el poder. El filósofo Edgar Morin plantearía la biodiversidad como un sistema complejo, no solo un recurso. Lo complejo no se reduce a sus partes. Su riqueza está en la interacción, no en la fragmentación. ¿Cómo creerían ustedes que la relación entre biodiversidad, inteligencia artificial y computación cuántica podrían redefinir nuestras formas de entender la vida? Edgar Morin señalaría que la biodiversidad no es un recurso. La biodiversidad es un sistema complejo. ¿Qué te haría pensar, por ejemplo, que esta visión desde la complejidad podría ser fundamental en tiempos de digitalización de la naturaleza? La IA y la computación cuántica son herramientas que pueden capturar o imponer un cierto orden predeterminado en sistemas complejos. Y según Prigogine, los sistemas complejos tienen comportamientos impredecibles, no predecibles y autoorganizados. En este contexto existe un riesgo de gobernanza algorítmica en donde se imponen órdenes artificiales a redes ecológicas y culturales. En este contexto no es solo lo que hacemos con los datos, sino lo que los datos hacen con nosotros. Desde la complejidad podríamos preguntarnos cómo conservar la complejidad ecológica en modelos de inteligencia artificial. ¿Pueden estos modelos cuánticos o de inteligencia artificial respetar la diversidad ontológica de las comunidades? ¿Qué implicaciones tendría la pérdida de diversidad epistémica? Desde Edgar Morin se hace necesario marcos que integren biología, tecnología, cultura sin imponer reduccionismos. Y para ti, ¿qué significaría? La diversidad no es ruido, es la base de la resiliencia. ¿Cómo podríamos contrastar con la lógica de la homogeneización de la inteligencia artificial? Entonces, los conceptos esenciales en esta presentación serían inteligencia artificial, algoritmos que detectan patrones y optimizan decisiones; computación cuántica, nuevas formas de procesamiento de datos en redes complejas; biodiversidad digitalizada, datos que representan redes vivas pero que pueden ser descontextualizados; y gobernanza algorítmica, el poder de decidir qué vidas y conocimientos cuentan. En este contexto hay actualmente, según el estado del arte, los principales modelos, como lo son AlphaFold de DeepMind y Evo2, que salió este año, a principios de año, en donde, por ejemplo, con AlphaFold se predicen estructuras proteicas con precisión cuántica, y con Evo2 se pueden realizar inferencias de secuencias genéticas sin ADN físico. Con Savannah, por ejemplo, se usan modelos híbridos que integran una visión computacional y bioinformática para reconstruir genomas. Esto tiene implicaciones éticas y políticas. Se haría inferencia sin consentimiento, y esto implicaría una transición de la biopiratería normal a la biopiratería digital, sin un retorno justo de beneficio, lo cual conlleva a considerar el término colonización algorítmica, en donde los modelos pueden homogeneizar redes complejas; y pérdida de control epistémico, en donde secuencias genéticas digitalizadas podrían ser reconstruidas quedando fuera de soberanías locales, reconstruidas y patentadas. El ADN ambiental es un material genético presente en el agua, en suelos y en el aire. Con esta técnica no se necesitan extraer organismos completos. Esta técnica es usada para el monitoreo de especies en ecosistemas complejos. La inteligencia artificial y la cuántica
permiten reconstruir perfiles genéticos a partir del ADN ambiental. Existen riesgos éticos y políticos del uso de esta tecnología, por ejemplo, el acceso sin consentimiento, en donde se podrían vulnerar derechos de comunidades locales, y también el riesgo de considerar solamente los datos sin su contexto. Entonces ahí estaríamos reduciendo la biodiversidad a conjuntos de datos desconectados de las prácticas culturales. Estas tecnologías emergentes que implican la edición genética, la inferencia sobre datos genéticos y a partir también de la inteligencia artificial y la computación cuántica, presentan potenciales y riesgos y debido a un control ético deficiente, porque hasta el momento no existen iniciativas concluyentes que puedan garantizar una ética sobre el uso de estos datos. Entonces, los potenciales serían modelado masivo, monitoreo remoto, predicción de ecosistemas. Y por otro lado, habrían unos riesgos en donde podrían perpetuarse o emerger sesgos, podría aumentarse la biopiratería digital y podría aumentarse la extracción de recursos sin regulación, lo que conlleva a una desposesión epistémica, que no será por el momento, sino a largo plazo. En este contexto, la gobernanza algorítmica se hace necesario porque implica decisiones sobre qué datos usarlos, cómo usarlos. Y la biopiratería digital implicaría la apropiación de información genética sin reciprocidad. Es decir, que si ciertas instituciones, entidades tienen el músculo económico, el músculo financiero y cuentan con los datos que sean abiertos, uso de secuencias genéticas digitalizadas abiertas, de recursos genéticos y ambientales, podría haber una serie de apropiación silenciosa y si no se cuenta con la protección debida y la trazabilidad, una implementación de la trazabilidad en estos recursos, lo que conlleva, lo que implica riesgo de monopolio de conocimiento, empresas que controlan algoritmos y datos biológicos. En este contexto, Foucault y el biopoder, que es uno de los pilares fundamentales de las contribuciones de Foucault, diría que el poder se ejerce más eficazmente cuando se oculta en infraestructuras técnicas y algoritmos. ¿Y cuál sería esa infraestructura? Podría ser en un futuro esa infraestructura técnica. Si en un primer tiempo colectamos datos, en un segundo tiempo, en unos años más adelante, podríamos hablar de computación cuántica en biodiversidad, la capacidad para simular procesos biológicos con altísima precisión, aplicaciones en bioprospección, farmacogenómica y biología sintética, riesgo, desplazamiento de saberes locales y prácticas agrícolas tradicionales. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes si se realizan simulaciones cuánticas o con computación de alto rendimiento y se establecen inferencias patentables que poco a poco van desplazando los saberes tradicionales y a largo plazo perjudican a la soberanía de las comunidades locales sobre sus recursos genéticos? ¿Cómo creerían ustedes que esto transforma la relación entre comunidades y sus propios ecosistemas? En este contexto, podríamos hablar de colonización digital. ¿Qué significaría hablar de colonización digital en territorios megadiversos? ¿Cuáles serían los riesgos de invisibilizar saberes ecológicos locales? ¿Y cómo podríamos avanzar hacia una regulación en países megadiversos para la creación de licencias soberanas sobre los recursos genéticos digitalizados? Y para ustedes, ¿qué significaría que la biodiversidad no puede ser solo un insumo digital? Es vida y cultura. En este contexto, ¿qué desafíos culturales y epistémicos surgen cuando la reconstrucción genética queda fuera del control de las comunidades que habitan esos territorios? Modelos como AlphaFold permiten una predicción precisa de estructuras proteicas a partir de secuencias de ADN digitalizado. EVO2, por ejemplo, favorece la reconstrucción de secuencias completas a partir de datos parciales y morfológicos. Modelos híbridos como Savannah y Jena2 amplían estos enfoques con arquitecturas de inteligencia artificial y cuántica. Las implicaciones éticas serían principalmente desafío para la soberanía de los países megadiversos, ya que estos modelos permitirían bioprospección digital sin muestreo físico. Es decir, que si ya se colectan todos los datos, ya no necesitarían ni siquiera desplazarse físicamente. Ya lo digital estaría definiendo el futuro de la vida.
Y otro riesgo sería el riesgo de desplazamiento cultural y epistémico. Los saberes locales quedarían subordinados a las bases de datos globales. En ese contexto, ¿qué desafíos culturales y epistémicos surgirían cuando la reconstrucción genética quede fuera del control de las comunidades que habitan esos territorios? ¿Cuál sería el futuro de las comunidades? Esta gráfica nos muestra una visualización de los flujos de inferencia genética. Primero recolectamos los datos de morfología, el ADN ambiental y digital, datos fenotípicos, y ya sabemos que no necesitamos los datos completos, necesitamos solamente una parte de los datos y que los modelos de inteligencia artificial como AlphaFold y Evo no necesitan todos los datos, necesitan solamente fragmentos de datos que le permitan realizar inferencias genéticas, y dichas inferencias que generan combinaciones entre diferentes secuencias pueden ser patentables y crear a largo plazo monopolios. En este contexto, la biopiratería digital ya no necesita muestra física, los datos abiertos pueden bastar. ¿Qué reflexión te deja esa idea de que la biopiratería digital ya no necesita muestras físicas, sino datos, solo datos abiertos? En este contexto, Edgar Morin diría que la complejidad es interdependencia y diálogo, no fragmentación. Los modelos de inteligencia artificial y cuántica reducen la biodiversidad a sistemas lineales, ignorando contextos ecológicos y culturales. La complejidad no es reducible a cálculos. La biodiversidad es relacional y contextual. ¿Por qué deberíamos considerar que la biodiversidad no puede reducirse a datos? ¿Qué se pierde en la reducción? ¿Qué estaríamos perdiendo en la reducción? ¿Qué estarían perdiendo las comunidades locales y los países megadiversos con una reducción a solamente datos en bases de datos globales? Entonces, ¿cuáles serían los principios para una gobernanza justa? Licencias nacionales adaptadas a la biodiversidad digitalizada, trazabilidad obligatoria, registro de acceso y uso de datos, participación justa, incluir comunidades locales e indígenas, transparencia algorítmica, modelos explicables, auditables y culturalmente situados. En este contexto, ¿cómo podríamos evitar que el progreso digital se convierta en un extractivismo epistémico? ¿Qué principios creerían ustedes que son indispensables para que la gobernanza de los datos de biodiversidad sea justa y respetuosa? Actualmente, en el caso latinoamericano, existen algunas experiencias y lecciones aprendidas en cuanto a iniciativas de licenciamiento biocultural en México y Brasil, redes de monitoreo comunitario con datos abiertos pero con control local, y también tensiones entre la apertura sin soberanía, que podría convertirse en un nuevo extractivismo. La soberanía digital no es solamente un control de datos, es autonomía epistémica. También existe un grupo de investigación en Perú que realiza cartografías sobre las entidades o las instituciones, laboratorios, países, farmacéuticas, empresas que han realizado biopiratería sobre los recursos genéticos del Perú. Y ellos realizan acciones legales para tratar de frenar ese fenómeno. ¿Cuáles serían los desafíos para la gobernanza algorítmica? Según Foucault y el biopoder, la digitalización conlleva una forma de control y de normalización. Gobernanza algorítmica, el poder invisible define qué vidas son relevantes y qué saberes cuentan. Y los extractivismos de datos en países megadiversos como fuentes de datos, pero sin control sobre ellos. Normalmente Colombia debería tener, o los países megadiversos como México, Brasil, debería tener un mayor control sobre los datos, porque la biodiversidad digital es también un territorio político. En ese contexto, ¿cómo podríamos recuperar la riqueza y la imprevisibilidad de la vida en un mundo donde la inteligencia artificial y la cuántica tenderían a simplificarla? ¿Qué lecciones aprendidas nos podría enseñar las redes de saberes complejos sobre la importancia de un diálogo entre saberes locales y tecnologías emergentes? La complejidad son redes, no linealidad, interacciones múltiples. La IA y la cuántica tendencia a reducir la vida a patrones y modelos. ¿Qué perderíamos si reducimos la vida a datos lineales, ignorando su riqueza e imprevisibilidad? Este ejemplo de la red de saberes locales nos muestra que la biodiversidad puede verse como relación y proceso, no como dato aislado, y tiene implicaciones. Por ejemplo, el acceso abierto debe ser acompañado de marcos de reciprocidad y justicia epistémica. Reciprocidad en el reparto justo de beneficios y justicia epistémica con los territorios de origen de los datos de los recursos genéticos. Sin diálogo con las epistemologías locales, la inteligencia artificial refuerza el extractivismo digital.
Bueno, hemos llegado a la conclusión de esta introducción y en esta primera parte buscamos abrir un espacio de reflexión crítica para avanzar en la comprensión de la pregunta cómo la digitalización de la biodiversidad redefine nuestras relaciones con lo vivo. La inteligencia artificial y la computación cuántica, aunque llenas de promesas, también nos obliga a preguntarnos por sus tensiones éticas, epistémicas y de gobernanza. En esta gráfica se articulan las diferentes perspectivas que escucharemos a continuación. Comenzaremos con la física cuántica, en donde la profesora Yasmín nos presentará los avances desde un horizonte filosófico y físico. Luego, el profesor Cristian nos hablará de computación cuántica entre potencial y límites de esta tecnología emergente. Y seguido al profesor Cristian, el profesor Oscar nos presentará unas visiones desde el derecho y la bioeconomía para una gobernanza justa de los datos, de los algoritmos y de los datos principalmente de biodiversidad. Aquí se encuentran las referencias que hemos utilizado el día de hoy. Estaremos compartiendo las diapositivas y también queremos agradecer a los participantes por sus preguntas que pueden ir anotando en el chat. Muchas gracias por su atención, a los ponentes, a la profesora Yasmín, al profesor Cristian, al profesor Oscar, muchas gracias por sus contribuciones, sus investigaciones y sus presentaciones el día de hoy, y también a las instituciones que nos han apoyado para realizar esta mesa redonda, como las entidades en donde están afiliados nuestros expertos ponentes. Para cualquier información, mis datos personales quedan en la diapositiva. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la profesora Yasmín y estamos pendientes de sus preguntas en el chat. Voy a compartir toda la pantalla, ahí sí. Y les voy a mostrar la presentación. Entonces, yo les voy a hablar sobre la física cuántica, una crítica hacia lo vivo. No sé si se ve en la pantalla la presentación. ¿Me pueden corroborar si se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Ya, súper, gracias. Bueno, yo soy, como me presentó Milena, magíster en física y artista, y pertenezco al Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Una tabla de contenidos sobre esta presentación es lo que voy a hablar a continuación: emisión de dióxido de carbono por consulta a un modelo de lenguaje, que es una rama de la inteligencia artificial, la mecánica cuántica, aplicaciones e impacto ambiental, sistemas frágiles, una posible generalización de la mecánica cuántica, una mirada hacia el futuro, conclusiones, referencias y agradecimiento. A continuación les voy a mencionar sobre lo que ocurre con la emisión de dióxido de carbono por consulta a un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. En el trabajo a continuación que presentaré de una publicación se mide el coste de despliegue de cantidad de energía y del consumo o emisión de dióxido de carbono necesaria para realizar 1000 consultas o inferencias sobre un conjunto de datos representativos, utilizando distintos tipos de modelos de lenguaje, tales como Bloom Z y Flan T5. A continuación se ve el gráfico de la cantidad de emisión de gramos de dióxido de carbono por tarea requerida. Se ve acá los casos extremos que la clasificación de texto emite mucho menos dióxido de carbono, procesamiento de imágenes o más bien la generación de imágenes. Podemos darnos cuenta a simple vista que la generación de contenido genera mucho más emisión de dióxido de carbono que las tareas que son, como por ejemplo, clasificación de textos, clasificación de imágenes, todo lo que tiene que ver con clasificación. Esta es una publicación que hizo Lucchioni, Gernit y Strubel sobre Power Hungry Processing, What's Driving the Cost of the AI Deployment, publicada hace poquito, el año 2024. Esto es para tener una referencia de cuánto dióxido de carbono se emite por cada 1000 consultas. Y se hacen muchas más de 1000 consultas al día por la gente que utiliza esta tecnología. Entonces, ¿qué se concluye en este trabajo, en esta publicación? Como se muestra en la figura anterior, las tareas que consumen más energía y carbono son las que generan nuevo contenido, como la generación de textos, resumen de párrafos, subtítulos de imágenes y generación de estas mismas. Los modelos de solo decodificador, ¿qué significa decodificador? Que contemplan a una secuencia o una palabra dentro de un contexto, consumen algo más de energía y carbono que los modelos que analizan palabra por palabra, que hacen inferencia palabra por palabra. Esto
El decodificador aborda no solamente la palabra, sino que todo lo que la circunda, para modelos de un tamaño similar y aplicado a las mismas tareas, como por ejemplo traducción automática, resumen de texto y respuestas de chat. No se necesita mucho saber de contexto y se genera mucho más gasto de energía y carbono para cuando se utilizan modelos de decodificador, que cuando se analiza palabra por palabra. Bueno, la mecánica cuántica, aplicaciones e impacto ambiental. La mecánica cuántica en información cuántica se ofrece como una buena solución para la optimización de energía y de recursos, como por ejemplo optimización de algoritmos complejos. Muchos problemas del mundo real, de logística, rutas de transporte, diseños de redes eléctricas, todo lo que tiene que ver con el diseño urbano, producción industrial, etcétera, requieren resolver problemas de optimización. ¿Qué quiere decir? Que disminuir el tiempo de ejecución de un programa para obtener una predicción aceptable y también de optimización de recursos, que no se gaste mucho, no se emita mucho dióxido de carbono y no se consuma mucha agua en enfriar los servidores, que son costosos en términos de tiempo computacional y energía. La computación clásica tiene sus límites. Lo vamos a ver por qué. Porque para resolver estos problemas cuando crecen a escala, se hacen inabordables muchas veces, mientras que los algoritmos cuánticos podrían explorar múltiples soluciones al mismo tiempo, porque la unidad básica de la información cuántica es el qubit, que es una combinación entre unos y ceros. Yo tengo un factor de escala multiplicado por 0 más un factor de escala multiplicado por 1, hace una combinación entre estos dos dígitos. En cambio el bit es o 0 o 1. Es por eso que esta superposición ayuda a barrer todas las posibilidades de solución para un problema simultáneamente. Reducción de huella de carbono. La computación cuántica podría ser indirectamente una contribución a la sostenibilidad ambiental de varias formas. Menor consumo energético en algunos casos por la optimización de los algoritmos. Aunque actualmente esta tecnología está en desarrollo, todavía no se ha podido implementar completamente, ya que aún estos servidores consumen mucha energía para su enfriamiento, el enfriamiento justamente de los servidores. En el futuro, si se logran sistemas estables, es decir, que se pueda mantener esta unidad fundamental del qubit como superposición de estados, podría resolver ciertos problemas con menor energía que los superordenadores tradicionales que consumen grandes cantidades por horas o días de trabajo. Se pueden hacer modelamientos más eficientes de sistemas físicos sin necesidad de recurrir a experimentos, se pueden hacer simulaciones muy precisas, acelerar el desarrollo de materiales más sostenibles a partir de estas simulaciones, mejorar la eficiencia de paneles solares o celdas de hidrógeno y producción de energía a partir de recursos naturales renovables, como la energía eólica, la energía maremotriz, etcétera, a partir de la simulación de estos fenómenos para optimizar estas maneras de generar energía. Optimizar reacciones químicas sin necesidad de grandes experimentos físicos, como dije anteriormente, que generan mucho coste a nivel de material y de implementación, lo que ahorraría recursos y energía. Optimización energética a escala de red. Usar la computación cuántica para optimizar redes eléctricas inteligentes, la distribución de energía renovable o diseño de estructuras energéticas más eficientes, como lo dije anteriormente, gracias a la capacidad que tendría una computadora cuántica de explorar muchas soluciones y quedarse con la más óptima sin usar mayores recursos. Esto una vez que se pueda implementar de manera ecosistémica y de manera plausible todas las bondades de la computación cuántica, cosa que todavía está en desarrollo. Entonces, ahora voy a hablarles de lo que sería una posible generalización de la mecánica cuántica. Esta es una publicación que hicimos con Sergio Davis, doctor del KTH Institute de Estocolmo, Suecia, doctor en física aplicada. Voy a hablarles sobre esta publicación que salió recientemente este año, que se busca una generalización de la mecánica cuántica para aplicar los distintos modelos a distintas escalas. Pero primero que todo quiero contextualizarlos. ¿Qué es un sistema frágil? Un sistema frágil es un sistema que se modifica con la observación, como lo que ocurre con la mecánica cuántica, pero sería un caso particular de estos sistemas. Esto sale, como bien dije, en la publicación Fragile System, a Hidden Variable Bayesian Framework Leading to Quantum Theory in Results in Physics. ¿Y por qué puse acá este dandelion o diente de león, como se le conoce aquí en Chile? Porque es una metáfora. Yo no puedo dejar de sentir el aroma del dandelion sin modificar su estructura. Esto sería una analogía a los modelos que se modifican con la observación. Ejemplos. Hay ejemplos básicos y muy
pictóricos con respecto a esta posible aplicación de los modelos frágiles como sistemas financieros. Sabemos que un sistema financiero, cuando un activo financiero, valga la redundancia, baja de precio, los inversionistas van a empezar a comprar y por la ley de oferta-demanda ese activo va a modificarse. Entonces, los componentes del sistema, en este caso, las personas que van a hacer inversión con respecto a los activos, ocurre esta interacción y esa interacción modifica el sistema internamente. Entonces, no se puede tener una observación, una medición, sin alterarla a medida que se va interactuando entre estas dos partes del sistema. El tráfico vehicular, por ejemplo, si tengo un accidente en una carretera principal, esto puede generar un atasco, pero si el sistema se informa de que hay un atasco en una vía, se generan vías alternativas que de alguna manera facilitan el paso de los automóviles en una carretera dada y pueden desviar y evitar la zona afectada. En sistemas cognitivos, un ejemplo de esto es lo que ocurre con la meditación. En la meditación uno puede, a través de la introspección, cambiar el estado o el tono emocional de mi propio sistema, de alguna manera, sistema psicofísico, por llamarlo en términos generales. Yo medito, me doy cuenta de, a lo mejor siento pena, siento rabia y puedo ir modificando ese estado a través de ese awareness o esa conciencia de mi tono emocional. Y después les voy a dar otro ejemplo más adelante. Para construir este modelamiento o esta teoría de sistemas frágiles, tenemos un espacio de fases de variables ocultas a las cuales nunca vamos a poder tener acceso, pero que se puede hacer inferencias sobre ella para obtener resultados del sistema. Estos resultados están asociados a una función R y puedo tener una distribución de variables ocultas. Para una misma variable oculta, un mismo resultado, para otra variable oculta, otro resultado, y para un resultado que no puede tener no asociado a ninguna variable oculta. A partir de hacer inferencias sobre las variables ocultas del sistema, yo puedo obtener un valor esperado para un observable A. Por ejemplo, en física puede ser la posición de un fotón. Y la posición del fotón no puedo medirla sin alterar su posición porque lo tengo que iluminar o medir a través de fotones que van a cambiar su posición. Por eso el sistema se afecta a sí mismo. Y esto no es nada más que la superposición de todos los posibles resultados por la probabilidad de obtener el resultado dado un estado de conocimiento que puede ser una medición previa que se le hace al sistema. Esto va a entrar un poquito más en matemáticas, en algo más de detalle. No quiero latearlos con esto, decimos en Chile, no queremos aburrirlos con esto, pero es simplemente para tener una idea general, global. Tengo que A sub I son los posibles resultados de una matriz de observables A, que está dado por la forma cuadrática que se muestra acá, ahí igual a esta formulación. Entonces el valor esperado para un observable A puede ser escrito también como la traza de la matriz de densidad ρ por la matriz de observables. La traza es la suma de todas las diagonales de la matriz, de la multiplicación de estas dos matrices, y la matriz de densidad no es nada más que este artefacto matemático, por decirlo de alguna manera, donde P sub I es la probabilidad de obtener un resultado por los vectores de estado de este mismo sistema que estoy modelando. Y esos vectores obedecen a una ecuación de autovectores que yo puedo sacar de esta matriz de posibles observables del sistema. Entonces, lo más importante acá es que a partir de inferencia bayesiana sobre variables ocultas, que aquí no entro mucho en detalle sobre la inferencia, puedo obtener un valor esperado o un resultado con un cierto margen de error apropiado a sistemas que se modifican al ser observados. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos obtenido una formulación para sistemas que se modifican con la medida en términos generales sin que dependa de la escala del fenómeno. Es decir, esto puede pasar a nivel microscópico o macroscópico. No tan solo se reduce a la mecánica cuántica. Y posibles aplicaciones para esta teoría son, por ejemplo, la teoría de la autopoiesis, formulada por Humberto Maturana y Francisco Varela, dos biólogos chilenos que propusieron que los sistemas vivos tienen como condición y cualidad necesaria que sean autopoyéticos. ¿Qué quiere decir que sean autopoyéticos? Que generen los mismos elementos que componen su estructura. Si la estructura cambia, va a generar distintos componentes y ese cambio viene desde adentro. Por eso que esa, de alguna manera, analogía de observación va a cambiar la estructura del sistema si los elementos del sistema cambian.
para análisis de datos, hacerlos más efectivos ocupando esta teoría cuántica, en donde se pueden optimizar ciertos modelos a partir del análisis de datos. Cognición cuántica, como mencioné antes, con el estado de la meditación. También hay estudios que hizo Francisco Varela, neurocientífico, como mencioné. Aparece en el libro de Cuerpo Presente, donde se analiza el momento en que van a tener crisis epilépticas ciertos pacientes con esta afección, y cuando se les informa a ellos que van a tener esta crisis a partir de un cierto intervalo de tiempo, una ventana de tiempo, ellos pueden modificar el tiempo en el cual ocurre esta descompensación eléctrica o esta crisis epiléptica. Entonces ellos mismos pueden modificar el tiempo en el cual ocurre esta situación. Variables latentes, que vendrían siendo como las variables ocultas en estadística. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, medir la calidad de vida. Yo no la puedo medir directamente en un sistema, pero sí de manera indirecta al hacer inferencias sobre el nivel de ingresos, la cantidad de tiempo libre, o también puede ser el nivel de educación de cada persona, a partir de lo cual puede inferirse la calidad de vida de la población que se está estudiando. La referencia aparece aquí abajo. Una mirada hacia el futuro. Límites y desafíos actuales. Hay un fenómeno en mecánica cuántica que se llama decoherencia, que quiere decir que es muy difícil mantener estados cuánticos en superposición de estados, como lo vimos con el qubit, en sistemas grandes, porque la información cuántica se pierde por la interacción con el entorno. Entonces ya deja de haber esta superposición entre unos y ceros, sino que se vuelve o uno o cero, y es muy difícil mantener esta combinación de estados que pueda explorar distintas soluciones a problemas que se quieren modelar con esta implementación, con este hardware que tiene como unidad básica de información el qubit. La escalabilidad. Aunque hay prototipos cuánticos funcionales, todavía no supera consistentemente a las computadoras clásicas en tareas reales. Por eso es una tecnología que está en desarrollo, y si se desarrolla bien, evitando este problema de la decoherencia, puede solucionar muchos problemas de manera óptima, ocupando la menor cantidad de energía. Interpretación física versus uso metafórico. Hay una diferencia entre usar lo cuántico como una analogía o como un modelo, una analogía que se puede aplicar a un modelo que de alguna manera describa un fenómeno, versus operar con hardware cuántico real. Una cosa es el modelo, que puede ser cuántico, y otra cosa es el hardware, que utiliza como unidad fundamental el qubit para realizar cálculos. Esa es una diferencia sustancial. Conclusiones. Hay un rol fundamental de la ciencia de datos para optimizar su manera de generar modelos que generen predicciones óptimas o precisas, como puente entre tecnología de sostenibilidad, es decir, un modelo óptimo que gaste el mínimo de energía para generar tecnología que sea sustentable con el medio y que sea ecológico por el equilibrio de la energía que se utiliza en el planeta como tal. Los límites actuales de la computación clásica en problemas complejos, o sea, cuando hay mayores órdenes de cantidad, de magnitud de datos, se hace mucho más difícil manejar los modelos porque se requieren muchos recursos computacionales, y además eso genera un calentamiento muy grande de la CPU. Para enfriarla también eso genera un impacto al ecosistema, y también se aumenta la huella de carbono. Entonces hay un límite que hay que tener presente para poder mirar desde ahí y tener una visión clara hacia el futuro de qué medidas tomar. La computación cuántica puede ser un horizonte prometedor, especialmente para modelos de optimización y simulación. Entonces yo puedo simular ciertos experimentos y optimizar los modelos con los cuales trabajo para hacer la simulación de ciertos fenómenos, gracias a que la unidad básica de la computación cuántica es el qubit que les mencioné anteriormente. Se necesita trabajo interdisciplinario para generar esta mirada ecosistémica y unir la ciencia de datos, la física, la ingeniería y la sostenibilidad, que tiene que ver con los recursos naturales renovables, con la biología, con la etnología, que también se refiere a los conocimientos locales de ciertas variables, para generar modelos que sean más íntegros y que no sean reduccionistas. No se puede reducir a una disciplina, tiene que haber una visión mancomunada para saber cómo enfrentar estos desafíos que se nos vienen al futuro. Por ejemplo, en la generalización de la física cuántica, la optimización de modelos que puedan describir sistemas complejos. ¿Qué quiere decir un sistema complejo? Que no puede reducirse a la suma de las partes, porque hay interacciones a partir de las cuales emergen propiedades que no se pueden ver de forma atomizada, sino que también se tienen que considerar las redes de interacción.
entendiendo que hay variables que desconocemos, como en el caso de los sistemas frágiles, las variables ocultas. También es una teoría de la mecánica cuántica que nosotros utilizamos para hacer inferencia y aplicarla a distintos modelos a distintas escalas. Para esto se necesita un enfoque interdisciplinario para poder generar estos modelos de manera óptima y con conocimiento acabado al respecto. Bueno, es por eso que en este contexto la mecánica cuántica aplicada a través de la computación cuántica, que son dos cosas diferentes, como lo mencioné en la diapositiva anterior, en una de las diapositivas anteriores, y los modelos cuánticos de sistemas complejos ofrece una promesa disruptiva: resolver problemas de optimización y simulación que hoy son intratables para los métodos clásicos de la computación clásica. Desde la mejora en la predicción climática, que es un sistema complejo, un sistema caótico, que tiene muchas variables, y entre ellas también hay variables que no se pueden medir directamente, hasta la optimización de redes energéticas sostenibles, a partir de la simulación de ciertos tipos de materiales que pueden optimizar las redes energéticas de manera que sean sostenibles. Los principios cuánticos podrían ampliar significativamente las capacidades analíticas de las ciencias de datos para hacer estos modelos. Aunque esta tecnología aún está en desarrollo y estamos recién comenzando a entenderla, a hacer más investigación, porque los computadores cuánticos, si bien entiendo, están desarrollados hasta ahora por IBM para experimentos muy pequeños de física. Creo que el experimento de Stern-Gerlach, bueno, pero no ha escalado mucho más allá y no se ha implementado completamente. La integración futura de ciencia de datos con computación cuántica puede marcar un punto de inflexión en cómo enfrentamos los retos de sostenibilidad global, permitiendo soluciones más rápidas, eficientes, óptimas y precisas para un planeta en equilibrio, un planeta más equilibrado a su vez. Acá están las bibliografías, las referencias que también las puse en las diapositivas anteriores. Y agradezco a todos los y las participantes por las futuras preguntas, comentarios y atención, y a las instituciones que nos acompañan en esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Yasmín, por su presentación extremadamente completa, donde vimos un panorama de las aplicaciones de la computación cuántica aplicada a los sistemas complejos. Bueno, ahora cedemos la palabra al profesor Cristian Márquez, que nos va a hablar sobre la computación cuántica. Vamos a pasar de la física cuántica a la computación cuántica. Vale, un segundo para presentar. Ya, ¿listo? Si a lo largo de la presentación surge alguna pregunta, me lo hacen saber en los comentarios, yo voy a estar pendiente. Es una presentación corta, dado el tiempo, para que nos centremos más en el tema del debate. Pero bueno, súper rápido, soy ingeniero de software, actualmente trabajo para una empresa, se llama GoDaddy. Estoy en el segundo año de mis estudios de doctorado y estoy haciendo investigación en computación cuántica, en específico en la calidad de estos sistemas. En esta presentación quisiera como dejarles alguna reflexión sobre las cosas que podemos hacer en teoría y lo que realmente podemos hacer en el estado de arte que tenemos de la computación cuántica. ¿Sí? La idea es ser un poco realista y de las cosas que realmente podemos hacer y lo que no podemos hacer, y moviéndonos un poco en el tema de la biodiversidad que estamos hablando en este momento. Lo primero es computación clásica, computación cuántica. Quiero colocar un marco de trabajo. Normalmente cuando se presentan estas cosas hablan de bits y bytes y ese tipo de cosas, pero quiero ser un poco como más abstracto. Entonces, cuando hablamos de computación clásica, realmente lo que estamos haciendo es utilizar números reales para resolver problemas, que estos números reales los representamos con niveles de energía dentro de los transistores, y utilizamos lógica booleana para hacer operaciones que me permiten ver cosas en la pantalla o calcular, hacer una simulación, todo a raíz de dentro del marco de trabajo de los números reales. Es tan así que llegamos al punto de que nosotros ya consideramos que esto es algo determinista. Nosotros no esperamos que cuando las cosas pasen en computación clásica, que de repente no se prenda el píxel en la pantalla como queramos o no veamos la película como lo queremos hacer. Es un modelo que tiene unos niveles de errores muy bajos, con lo cual nosotros asumimos que es determinista. Entonces, ¿qué es computación cuántica? Pasamos de tener la energía y de manipularla a aprovechar el fenómeno cuántico, lo que se nos explicaba en la presentación anterior, y teniendo todas estas cosas, ponemos un marco de trabajo que en lugar de los números reales nos movemos a los números complejos.
Entonces ya estamos trabajando con algo que son los números complejos que me permiten tener digamos, cierto marco de trabajo para moverme un poco diferente a como lo tengo allá, pero que realmente es simplemente cambiamos el marco de referencia a la hora de resolver los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener matrices, que es la forma en cómo yo puedo hacer y hacer algunas operaciones, digamos, especiales con las matrices, que se conoce como operaciones unitarias, y que me permite además representar con una notación, que se conoce la notación de Dirac, las probabilidades que obtengo las cosas. Dejo de tener un sistema determinista a volverme un sistema estocástico que en ambos casos me permite resolver problemas, ¿sí? Pero acá tenemos un problema, y es que esto suena bien y está permitiendo avanzar en lo que, digamos, en crear los procesadores. Ustedes ven que van aumentando nuevas cosas y ven que Google, Amazon, IonQ, todos están haciendo, digamos, nuevos avances relacionados con cuántica, pero a nivel de interpretación estamos muy mal. O sea, en este momento, por ejemplo, tenemos registradas más de 15 interpretaciones con respecto al fenómeno cuántico de lo que está pasando ahí, que eso nos lleva a utilizar de manera vaga los términos que se tienen a la hora de referirnos a computación cuántica y que nos lleva a tener una controversia alta. En específico es que la mayoría de las cosas que nosotros estamos haciendo están alrededor de la interpretación de Copenhague, que nos lleva a cosas como que hay un colapso, ¿sí? Como que las cosas que están pasando en el mundo pasan todas al mismo tiempo. Ese tipo de interpretaciones que, si bien son favorables a la hora de hacer el cálculo matemático y entender lo que estamos haciendo y seguir avanzando, confunde porque el fenómeno cuántico es otra cosa y los experimentos que se diseñan para tener esas interpretaciones que permiten hacer todas las cosas en paralelo, que permiten colapsos y esas cosas, son muy específicos, que al final terminamos confundiendo entre las cosas que hacemos en matemáticas y el lenguaje que utilizamos para referirnos a esto. Pero bueno, ¿qué es computación cuántica? En el momento en el que estamos acá, es más o menos, acá les presento un extracto de código en Python, en el cual estoy haciendo, digamos, un ejemplo básico que se conoce como el Bell State, que es básicamente poner en superposición dos qubits, que suena un poco abstracto lo que estamos haciendo acá, pero básicamente yo quiero obtener valores aleatorios, ¿sí? De tal forma de que cuando yo hago una observación en el mundo real, puedo obtener un valor que esté entre 0 o 1. En este caso, como lo tengo configurado en 2 qubits, lo bonito del experimento es que esa fuente de información, que son los qubits, cuando yo los coloco en entrelazamiento, ¿sí? Ambos están correlacionados, que puede ser una correlación directa, es decir, que cuando yo tengo un valor acá, obtengo, no sé, 1, el otro inmediatamente se pone en 0, o en 0 y el otro se pone en 1. Claramente esto está relacionado con unas probabilidades de que esto pase, pero la idea es esa. Diseñamos circuitos que van a ser descritos de esta manera, y una vez yo tenga estos circuitos descritos de esta manera, voy a poder, digamos, ejecutar el experimento y obtener las medidas que me dan algo de información en el mundo real. ¿Y esto qué se refiere? Que pues bueno, inicialmente una de las primeras cosas que nosotros hacemos es utilizar simuladores que me permitan, digamos, entender este fenómeno. Acá, como muy por encima del circuito que yo tenía en el otro lado, que está acá, le hago una evaluación utilizando uno de los simuladores conocidos, que este código está escrito con una librería que se llama Qiskit, y este es un simulador que me permite obtener resultados de eso. Entonces podemos ver cómo al final los valores que yo tengo, hay un 50% de probabilidad de obtener 0, 0 y un 50% de probabilidad de obtener 1, 1. Sin embargo, cuando me voy, por ejemplo, a ejecutar este mismo experimento en el computador de IBM o en el computador de IonQ, debido a los errores grandes que tenemos en este momento, a pesar de que un ejemplo tan sencillo en el cual lo único que estamos haciendo es una configuración para obtener o dos valores de uno o dos valores de otro, digamos que eso, una aplicación real de ese ejemplo tan sencillo no se tiene, pero es el fenómeno cuántico que me permite verificar si está funcionando o no, ¿cierto? Obtengo resultados como estos, en donde sí, la mayor cantidad de veces estoy obteniendo el resultado que yo estoy esperando, pero en unos momentos el sistema simplemente dejó de funcionar, teniendo errores de hasta el 5%, y solamente tengo 2 qubits involucrados en esta operación. Entonces, en la realidad estamos viendo, con un ejemplo tan sencillo, estamos obteniendo unos errores elevados que, si eso lo traducimos a la hora de mandar este tipo de sistemas dentro de un flujo de trabajo real, digamos que, no sé, estoy viendo una película, lo que esperaríamos es que
falla el sistema 5% de las veces, y eso si lo tuviéramos como asumiendo que el sistema es así de sencillo, y cuando escalamos esto, pues es infinito, ¿sí? El error que tenemos. De hecho, si tenemos la cantidad de error que se introduce por cada una de las operaciones que yo hago, después de 5.000 operaciones estamos teniendo un 98% de falla. Es decir, si yo tuviera los computadores cuánticos que llaman, sí, que también ese es otro tema, mal llamados computadores cuánticos, porque nadie está construyendo un computador cuántico. Lo que realmente está pasando es que estamos construyendo un procesador que me permite operar en los números complejos, y un nombre más adecuado podría ser una QPU, ¿sí? Tenemos la CPU, luego la GPU, y pues algo, pues como para seguir con la nomenclatura, diría uno una QPU, que es la unidad que me permite hacer operaciones con números complejos aprovechando fenómeno cuántico. Y pues como pueden ver, bueno, acá un poco rápido con estos, por ejemplo, computador Willow, que es el de Google, solamente si yo tengo cosas en research, puedo acceder a ese computador. Y pues con IBM, pues tenemos un 95% de disponibilidad para estos servicios, pero los encolamientos son infinitos. Y a pesar de eso, pues bueno, solamente con 2 qubits tengo este tipo de error. Y hay otros tipos de consideraciones con respecto a las operaciones que yo pueda hacer. Realmente, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces, se nos comentaba que podríamos hacer simulaciones, ¿sí? Claramente, algo que nos hemos dado cuenta es que la naturaleza funciona con el fenómeno cuántico, por lo cual utilizar computación cuántica para hacer la simulación de estos fenómenos se ve como una buena promesa. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que tenemos? Si yo voy a hacer simulación de interacciones entre las redes, ¿verdad? Podría utilizar el algoritmo de Grover, pero para eso va a necesitar más de 1000 qubits. Y para tener algo de 1000 qubits con el estado del arte que tenemos, pues básicamente no nos va a caber dentro de los chips que tenemos. Además, con el escalamiento del error, pues va a aparecer cualquier cosa. Entonces ya, y acá hay una gran diferencia que nosotros tenemos, es que cuando trabajamos con computación clásica, nosotros trabajamos físicamente con los bits, tenemos niveles de energías que puedo controlar, pero debido a los errores que tenemos cuando trabajamos con qubits, lo que tenemos es una capa de algo que se llama un qubit lógico, que introduce capas de tanto de cuántica como de clásica, de tal forma de que yo mitigue el error, pero que es transparente para mí como desarrollador. Al final lo que estoy diciendo es que estamos trabajando con algo que va arriba del nivel físico, por lo que hay mucha extracción y muchas cosas que no van a funcionar bien. Y por ejemplo, para el tema de la planeación, de las conservaciones, yo puedo tener eso, pero pues si quiero tener por lo menos 50 variables, digamos que lo que podría hacer es tener más o menos 50 variables y con unos límites que están puestos digamos, por el estado de arte actual en los chips que tenemos. Es una gran promesa. Ya digamos, ya la última parte de lo que les quería presentar es que al final esto ¿qué significa? Yo lo que tengo es valores, ¿cierto? Por ejemplo, esto representa 2 qubits. Entonces, cuando yo estoy haciendo la codificación en cuántica, yo lo que esperaría es, si obtengo este valor, esto me va a representar, digamos, que no hay especie. Acá tengo este valor, la especie B, la especie A o ambas especies. Y todo eso lo tengo representado bajo un mismo, digamos, una misma función de onda, que lo que me va a hacer es representar, dependiendo de cuando se ejecute el experimento, el valor en que aterrice, pues me va a representar esa especie en el modelo en que yo estoy levantando. Pero vean que, pues básicamente estoy representando solo 4 categorías utilizando este esquema, lo que es algo que puedo ejecutar en este momento como en los computadores que, digamos, en las QPU que yo tengo disponibles. El problema es que si va a tener un poco más de variables que claramente son las que yo voy a utilizar, si voy a representar un ecosistema, por ejemplo, necesito un montón de especies, pues con este tipo de codificación no lo va a tener, con lo que me lleva a que yo pueda hacer otro tipo de representaciones en la fase y eso, pero pues la tecnología que tengo en este momento, pues no me están permitiendo hacer estas cosas. Entonces, un poco para resumir las cosas que yo puedo. En ese momento, ¿qué puedo hacer? Problemas que tienen menos de 20 variables los puedo representar, ¿sí? Puedo hacer pruebas de concepto, ¿sí? Si utilizo algoritmos híbridos que involucran computación clásica, probablemente pueda hacer más cosas, como entrenamientos de algoritmos clásicos de inteligencia artificial, como Support Vector Machine, Random Forest, ese tipo de cosas, y simulación, por ejemplo, de moléculas pequeñas, siempre y cuando estoy, digamos, dentro de esos límites actuales. ¿Qué no puedo hacer? Pues cosas en escala real, ¿sí? La distribución, el modelamiento de la distribución de las especies, el modelamiento de los ecosistemas, ¿sí? Ese tipo de cosas no lo voy a hacer. Y tal vez de 5 a 10 años
podemos llegar a temas de 100 variables, ¿sí? De pronto ecosistemas pequeños y ese tipo de cosas, apoyar los algoritmos de Machine Learning utilizando Quantum Machine Learning, son cosas que tal vez podemos hacer dentro de 10 años. Ahora mismo necesitamos al menos un incremento de 1000% de las cosas que tenemos para mantener los tiempos de coherencia y las cosas de los errores. Para 10 años hay una promesa de que los algoritmos híbridos pueden ayudarnos a simular todos estos sistemas y tener algo, digamos, tangible. Pero es un tal vez. Y lo último que les quería dejar es algunos mensajes para que se lleven a pensar que la cuántica no es magia. La cuántica tiene un marco de trabajo que está dado por los números complejos, ¿sí? Y esos números complejos nos limitan lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Por lo cual, puedo plantear problemas que sean compatibles con esto, dentro del marco de trabajo que me ofrecen los números complejos. Tenemos un tema de la medida, que si bien, por ejemplo, se habla de que yo puedo representar en un único qubit toda la información de la humanidad, después vamos a volver esa información a la realidad. Es básicamente un problema de medida que no hemos resuelto y no estamos cerca de resolver. La realidad es que tenemos errores muy grandes. Con la capa de qubit lógico estamos alrededor de 10 a la menos 5, la cantidad de los errores que se pueden tener comparado con los errores de los bits que están a 10 a la menos 16, son 10 órdenes de magnitud que me hacen que sea básicamente algo que no me pueda, digamos, ser comparable con la potencia que yo tengo en este momento de la computación clásica. Y pues bueno, vemos que hay una promesa, le estamos apostando, incluyéndome a mí, este experimento de física que es la computación cuántica, le estamos aportando a que al futuro podamos utilizarlo para simular la realidad que nos rodea y que nos permita seguir avanzando como sociedad tecnológica que somos. Eso es lo que tenía por contarles. Muchas gracias, estimado Cristian, por la presentación sobre los límites y las posibilidades de la computación cuántica, el estado del arte. A continuación, cedemos la palabra al profesor Óscar Lizarazo, quien nos presentará una perspectiva desde el derecho. Gracias a la doctora Milena pues, por organizar este evento y por integrar temas que parecen distintos pero que están relacionados. Y ese esfuerzo interdisciplinario pues creo que es muy valioso de integrar esto de lo que se habla mucho de inteligencia artificial, pero como una moda, a veces con imprecisiones conceptuales, ¿no? A veces se plantea la inteligencia artificial como algo totalmente nuevo cuando hay desarrollos de inteligencia artificial desde los 50 o incluso mucho antes, pues los colegas seguramente tienen más precisión sobre el tema. Y en buena medida, en mi punto de vista como abogado, la inteligencia artificial frecuentemente es software, ¿no? Frecuentemente cuando hablamos de inteligencia artificial no es un objeto total o un producto, un resultado totalmente distinto a lo que antes llamábamos programa de computador, programa de ordenador, software o aplicaciones, pero bueno, con las diferencias y los matices o las complejidades del caso, ¿no? Ciertamente hay distinciones. El hecho de llamarlo inteligencia artificial no es tan neutral y tiene implicaciones en los regímenes de propiedad que se le pueden aplicar y en las formas de apropiarlo. Por ejemplo, en la mayoría de países o en Colombia, en América Latina y el Caribe, en teoría, no es patentable el software como tal, se protege por derecho de autor, que es más compatible con el acceso y con la libre competencia. En cambio, las patentes indirectamente son menos amigables con el acceso a la libre competencia porque no protegen una forma de expresión en particular, un código objeto concreto, un código fuente concreto, sino casi que terminan protegiendo indirectamente los algoritmos, casi que en ocasiones las ideas abstractas, ¿no? Entonces, no la forma concreta en que alguien hace una aplicación para pedir domicilios o para pedir carros, no el código fuente del código objeto de la aplicación, sino los algoritmos que están detrás. Entonces, es más cuestionable ese nivel de apropiación, pero bueno, creo que será una pequeña introducción como para tratar de no desentonar tanto con el tema de inteligencia artificial y de computación cuántica. La idea es abordar algunos de estos temas
que no está avanzando las diapositivas o se demoran un poquito en refrescar. ¿De quién es la biodiversidad? Entendida como plantas, animales, microorganismos, particularmente muestras físicas. ¿Cuáles son las reglas de juego para acceder y usar esa biodiversidad? Pues porque es útil para industria farmacéutica, de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, de otro bioremediación. ¿Y cuáles son las reglas para usar esa biodiversidad? Ya no como muestras físicas, sino como información genética digital o digital sequence information puesta en bases de datos, secuencias de ADN, de ARN, proteínas almacenadas en bases de datos como puede ser GenBank o SwissProt o otras bases de datos. Eso se ha discutido en diferentes foros, en el tema ambiental, el Convenio de Diversidad Biológica en Nagoya, en alimentos en la FAO, en tema de patógenos y salud en la Organización Mundial de Salud, recientemente en un tratado de pandemias que se aprobó la semana pasada, antepasada, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y en otros foros, y hay como unos retos, unos riesgos, oportunidades en el tema. ¿Me recuerdas, Milena, el tiempo para no irme a pasar o me avisas para pues, tratar de ser sintético? Además, los abogados tenemos mala fama de ser como aburridos, trataré de hacerlo interesante. Yo, por ejemplo, participé en un grupo interdisciplinario que se llamaba HEVIX, Centro de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos, y hacía lo que mencionaba la doctora Milena, tomar muestras de metagenomas de agua y de suelos, buscar ahí microorganismos y ver si a partir de ahí se podían encontrar soluciones útiles para desarrollar biocombustibles o para enzimas útiles con fines medicinales o industriales, ¿no? Y trabajaba con personas de biología o áreas de ciencias y también con personas de informática, porque se generan grandes cantidades de datos, terabytes de información biológica, y para analizarla pues se usa bioinformática y lo que llaman las ómicas, metagenómica, transcriptómica, proteómica, etcétera, y ahora pues a eso se le suma esta otra herramienta de la inteligencia artificial y de la computación cuántica, que en últimas lo que permiten, sobresimplificando, es tener mayor capacidad para poder analizar esa información más fácil, más rápido, a menor costo. Cada vez se genera más información y se le puede sacar mayor provecho, mayor jugo con esas herramientas informáticas, ¿no? Bueno, entonces los dueños de la biodiversidad, hay un ejemplo de una rana nativa o endémica en Colombia, la Poison Frog, una de las ranas más venenosas del mundo, y a partir de ella se han desarrollado medicamentos o puede tener un potencial para anestésicos. A partir de una serpiente de Brasil, del veneno de una serpiente de Brasil, desarrollaron el captopril, un medicamento para la tensión arterial alta. Entonces no es un tema lejano para que nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos consuman ese medicamento para la tensión arterial alta, y eso fue gracias a una serpiente colectada en el Brasil, a la muestra física de la saliva del veneno de la serpiente. Pero en ocasiones ya no va a ser necesario tener la serpiente física y el veneno físico, sino eventualmente se va a poder recrear eso a partir de secuencias digitales en una base de datos, ¿no? Y aquí hay como dos tendencias: de físico a digital. La biodiversidad, plantas, animales y microorganismos se convierten de físico a digital a partir de secuenciadores de ADN. Entonces yo lo secuencio y saco el genoma. Antes eran aparatos grandes que parecían una lavadora o la nevera, ahora hay aparatos pequeños del tamaño de un celular que se llaman Minion y otros que permiten secuenciar rápidamente organismos a bajo costo y algo que alguien puede cargar en el bolsillo, ¿no? Entonces alguien puede ir al Amazonas, el ejemplo es un poco trillado, y con ese aparato Minion en teoría podría secuenciar un organismo sin necesidad de sacar el organismo y llevarlo a Europa o a Estados Unidos o a Japón, ¿no? Ahí hay un movimiento de físico a digital y el intermediario son esos secuenciadores de ADN. Y también se hace a la inversa, de físico, de digital a físico, y es parecido a lo que hacen las impresoras 3D. Yo tengo un plano y me genera un juguete real a partir de un plano. Aquí yo tengo una secuencia y a partir de la secuencia puedo tener el virus del COVID y a partir de un sintetizador de ADN me recrea físicamente el virus del COVID, y de hecho no es algo hipotético, no es solo hipotético, sino a partir de eso se desarrollaron las primeras vacunas del COVID. Unos investigadores de Japón subieron en enero de 2020 la secuencia del virus del COVID
asociado a un paper de Nature, a una base de datos. Empresas farmacéuticas accedieron a esa secuencia digital, la recrearon físicamente y a partir de eso empezaron a desarrollar las primeras vacunas, ¿no? Y en parte gracias a eso se aceleró el desarrollo de vacunas. No es el único factor, hay otros factores que explican el aceleramiento de los factores. Tal vez esto se profundiza más, entre otros, en este paper, armonizando la protección y la publicación de los resultados de investigación en biociencias y bioinformática. Ahí tengo como un meme de lo que pasó con Estudio Ghibli y la inteligencia artificial. A partir de la inteligencia artificial se manipulaban obras artísticas de Estudio Ghibli, aquí asociadas, por ejemplo, con la biodiversidad, el niño y el cóndor. Así como se hace con obras artísticas, también se podría hipotéticamente manipular, o más que manipular, analizar la información de biodiversidad de plantas, animales y microorganismos con la inteligencia artificial. Es una herramienta bastante útil, con mucho potencial científico, pero también comercial, para solucionar problemas de la humanidad como la pérdida de biodiversidad, problemas de alimentación, de pandemias y demás. Aquí hay unos ejemplos rápidos. Las vacunas, patógenos variantes, se desarrollaron a partir de secuencias genéticas de China y otros. Una vacuna de Oxford AstraZeneca se desarrolló en parte usando un adenovirus que habían colectado en los 70s de un chimpancé de Camerún, y otros medicamentos. Hay unos anticuerpos que se han desarrollado a partir de alpacas o llamas camélidos colectadas en el Perú, empresas belgas o empresas de Estados Unidos. Y uno de los hitos en biotecnología para amplificar ADN o para hacer copias de ADN, para hacer la PCR, se hace gracias a un microorganismo extremófilo que vive en el parque Yellowstone, el mismo del oso yogi, que vive a altas temperaturas, y ese termófilos acuáticos es el que permite hacer eso, ¿no? Entonces son casos reales y están documentados, no es solo algo hipotético. El ejemplo de la llama sale ahí en la revista Cell y en otros. Y ahí la pregunta es, ¿Perú recibió una distribución justa y equitativa de beneficios de lo que se obtiene por vender esos nanoanticuerpos? En principio parece que no. ¿Le pidieron permiso a Perú o se llevaron esas llamas y esos camélidos sin pedir autorización y se podría configurar ahí una especie de biopiratería? El tema se discute en diferentes foros, es bastante amplio esto, creo que va a avanzar por el tema del tiempo. En la FAO, en el Convenio de Diversidad Biológica y en estos otros foros internacionales, para ponerle a esto unos datos, una información empírica o cuantificarlo, en este paper publicado en Nature por esos autores, plantean que del total de bases de datos, perdón, de secuencias de información genética digital en bases de datos públicas, el 4% el 5% son virus, el 4% bacterias, el 30% plantas, casi el 3% hongos, información genética humana cerca del 10% y otras en diferentes casos, ¿no? Ellos estiman que a esas secuencias les aplicaría las reglas del Convenio de Diversidad Biológica al 56%, las reglas de la FAO, que son plantas para alimentación y agricultura, le aplicarían al 10%, a patógenos, la Organización Mundial de la Salud estima que le aplicaría el 3,27% y estiman que más del 18,58%, estoy redondeando los números, que el 20% de esas secuencias, a pesar de en teoría ser públicamente accesibles, hacen parte de patentes. O sea, que uno pueda acceder en teoría gratis, libre a una secuencia en GeneBank, no quiere decir que esté libre de derechos, es públicamente accesible, pero no está necesariamente en el dominio público, ¿no? Como pasa con un video de YouTube, es públicamente accesible, pero puede haber derechos de una disquera o de un creador de contenido y yo no puedo copiarlo sin autorización y divulgarlo en otras partes sin autorización, ¿no? Entonces aquí también hay una tensión entre el libre acceso, bases de datos que son libres, que en teoría cualquier país puede usar, pero que también el 20% es objeto de patentes y esas patentes están concentradas principalmente en 10 países del norte global. No sé si ya creo que se me acaba el tiempo, Milena, o si me cuentas. Entonces, ¿cuál es la tensión ya para ir redondeando? El norte global pide que la información genética digital sea abierta, pide que el acceso a los patógenos sea abierto, plantas, animales, microorganismos, y alegan que eso es necesario para el avance de la ciencia y para poder generar vacunas y medicamentos. Profesor. Pero ese mismo norte global
pide que los productos que se desarrollan, medicamentos, vacunas, diagnóstico, sean cerrados. Dicen, no, aquí hicimos una inversión grande, entonces necesitamos patentes porque si no, no tenemos incentivos para incentivar. Y ahí en contraste, el sur global pide que esas patentes no sean tan cerradas y se empiecen a abrir. De hecho, en la pandemia se pidió que se liberaran las patentes o que se hubiera un waiver, ¿no? Entonces, en esas paradojas que nos planteaba la doctora Milena, hay como esa tensión, ¿no? Por un lado piden algo abierto y por el otro lado piden algo cerrado. Pharma, que es el gremio que agrupa las farmacéuticas multinacionales internacionales, tiene como un doble estándar, o en Colombia decimos como la ley del embudo, dice: barreras burocráticas para compartir información genética digital pueden impactar la salud global, la seguridad, especialmente para prepararse para pandemias. Entonces critican que haya barreras para acceder a la información genética, pero por otro lado piden o defienden la propiedad intelectual cerrada y dicen: de IP es Intellectual Property, el régimen de propiedad intelectual posibilitó, gracias a él se desarrollaron las vacunas para COVID, una liberación de patentes podría minar o afectar la confianza y el dinero para hacer esas colaboraciones. Entonces ellos se opusieron a que se liberaran las vacunas del COVID, a pesar de que lo pidió el Papa, lo pidieron países como India, Argentina antes de Milei, Sudáfrica y países del sur global, a pesar de que murieron más de 15 millones de personas en la pandemia. Entonces, por eso digo que es como una ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo angosto para ustedes. Eso se trató de solucionar en la COP16 que fue en Cali, Colombia, en octubre de 2024, y en febrero de 2025 se continuó en Italia, y se acordó preliminarmente que las reglas de juego sobre la biodiversidad no aplican solo a las muestras físicas, unas hojas o unas semillas de plantas, animales, microorganismos, sino que también aplica la información genética digital puesta en bases de datos. Y se acordó crear un fondo que se llama el Fondo Cali, y el sector comercial, biotecnológico, farmacéutico tendrá que hacer contribuciones a ese fondo global, como administrado por Naciones Unidas. El problema es que esas contribuciones no son obligatorias, son voluntarias, con la idea de que eso les sirva a los países del sur global o a toda la humanidad para conservar la biodiversidad y para reinvertir en investigación. Entonces, es un avance positivo. El problema es que es voluntario, no es obligatorio, y el problema es que solo le aplica al sector comercial, no le aplica a universidades y centros de investigación. Uno puede decir, bueno, es razonable, pero a veces hay zonas grises y frecuentemente algunas universidades, no sé, el sistema de universidades de California es uno de los principales solicitantes de patentes del mundo y tienen alianzas y licenciamientos con empresas farmacéuticas. Entonces no siempre hay una distinción tan clara entre el sector académico científico versus el sector industrial, porque hay interfaces o vasos comunicantes a través de transferencia tecnológica, que no está mal, pero hay que reconocerlo, ¿no? Entonces creo que en esencia sería eso. Listo, creo que me quedan 7 minutos, 6 minutos voy a tratar de redondear. Este gráfico publicado en 2025 en abril en la revista de Tendencias en Genética sintetiza un poco lo que se acordó en el Fondo de Cali. Están los recursos genéticos, entendidos como secuencias de ADN, secuencias de proteínas, pasan por el aparato que está ahí, que es un secuenciador, se convierten de físico a digital en Digital Sequence Information. Un investigador o las sube a bases de datos, y lo primero que debe cumplir es indicar si esas secuencias están sometidas a alguna restricción que limite compartirlo. Entonces puede decir un investigador en Colombia: estas secuencias están sometidas a las normas ambientales de Colombia o las obtuve bajo un contrato de acceso a recursos genéticos con el Ministerio de Ambiente. Eventualmente podría poner eso. Si va a hacer uso comercial de esas secuencias, comuníquese con el Ministerio de Ambiente o repórtelo. No es que no lo pueda hacer, pero debe reportarlo, ¿no? Si hace publicaciones en artículos científicos, debe citar, así como se citan los materiales y los reactivos o el software, incluso también se citan los papers. Se ponen links en YouTube de repositorios de código fuente, pues debe citar de dónde sacó esas muestras,
como para facilitar la trazabilidad e indicar el país de origen del conocimiento tradicional, si eventualmente se basó en conocimientos de pueblos indígenas o comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, o comunidades locales, como se llaman en otros países. A veces se usa, a veces no. Debe reportarlo como por un tema de transferencia. Ese es un poquito el esquema del fondo de Cali. Y los usuarios anuncian ese MLM, que es el fondo multilateral, el Multilateral Mechanism, la posibilidad de hacer acuerdos de beneficios. Entonces el sistema es positivo, pero siento yo que quedó un poquito desbalanceado porque lo que hace es generarle seguridad jurídica a los investigadores y a los empresarios. Pues en parte está bien, pero no es lo suficientemente fuerte en controlar la distribución justa y equitativa de beneficios o en prevenir situaciones de biopiratería. Además, fíjense que sigue un esquema abierto, en parte es positivo, de open source, de ciencia abierta. El problema es que en el otro lado, en la otra cara de la moneda de la propiedad intelectual, el esquema es cerrado propietario, ¿no? Ahí hay un desbalance. Lo interesante sería, listo, si vamos a jugar a la biodiversidad digital abierta, entonces también juguemos a la propiedad intelectual semiabierta o no tan cerrada en medicamentos o en vacunas. Pero en Colombia y en Latinoamérica algunas vacunas llegaron 3 meses después. Aquí empezaron a vacunar en marzo del 2021, en cambio en Estados Unidos empezaron a vacunar en estados en diciembre de 2020 y esos 3 meses marcaron la diferencia para muchas personas. Un profesor, un amigo, colega, biólogo de la universidad que trabajaba estos temas, falleció en diciembre de 2020. Para ir redondeando, todo el software pues juega un papel importante por el almacenamiento en las bases de datos. Hay algoritmos y hay programas para hacer secuenciación, para hacer comparaciones entre secuencias como BLAST, que permite hacer alineamientos para identificar patrones entre organismos y eso pues sirve para conocer y conservar la biodiversidad, pero en algunos casos también te puede llegar a tener usos comerciales y usos aplicados, ¿no? Lo que hoy parece pura curiosidad científica, pueda que en el futuro sea el hit taquillero comercial, como pasó, por ejemplo, con la herramienta de edición genética de CRISPR-Cas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles las reglas de juego sobre los computadores, los algoritmos y el software que está ahí? El software en principio se protege por derecho de autor siempre y cuando sea original el código fuente y el código objeto. Eso es pacífico. En muchos países no se permiten las patentes del software como tal, pero a partir de una noción bastante polémica y discutible que son las invenciones implementadas por computador, se permite a veces patentar software. Y eso hace que en Colombia, por ejemplo, en 2024, entre los 3 principales solicitantes de patentes esté Ericsson, Apple y Nokia, que en buena medida pues, hacen celulares, pero hacen software, ¿no? De hecho, hubo un pleito en Colombia entre Ericsson y Apple que impidió que se vendieran durante varios meses teléfonos Apple porque supuestamente infringían una patente relacionada con 5G de Ericsson. En 2019, Microsoft presentó 39 de 40 patentes en Colombia, Qualcomm también, a pesar de que en teoría no se patenta el software, ¿no? Entonces, recapitulando, los ingredientes tenemos una biodiversidad en la cual son ricos los países de América Latina y el Caribe, pues a propósito de este evento de origen pues, francófono y latinoamericano. Tienen ese input, tienen gran diversidad cultural, pueblos indígenas, en Colombia 115, pero hay poco acceso a herramientas de edición genética, RNA interferencia, CAR-T, se pueden usar con fines de experimentación, pero a la hora de querer usarlas aplicadamente, las patentes los bloquean. Agrosavia tiene un desarrollo de una variedad vegetal mejorada con edición genética, pero no la puede comercializar porque o si no infringiría patentes en principio. Entonces, Colombia, Latinoamérica y el Caribe no son líderes en biotecnología, ni siquiera en América Latina, excepto quizá Argentina, Brasil. En derecho a autor es un poco el tema diferente, quizás si hay más potencial y demás. Y bueno, las contradicciones que hay aquí frente al tema, por ejemplo, OpenAI repentinamente considera que robar o usar propiedad intelectual sin autorización no está bien, no es cool, a propósito de DeepSeek, que le surgió este competidor con no propietario, sino de open source o de ciencia abierta. El doble rasero o la doble moral está en que a la vez OpenAI ha usado sin autorización muchísimas obras literarias, artísticas y científicas protegidas por otros.
Hay más de 40 demandas en Estados Unidos de creadores de contenido contra OpenAI y otras aplicaciones o modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí hay como un doble rasero o ciertas inconsistencias, ¿no? De hecho pasó con todo el tema de Estudio Ghibli, usaron muchísimas imágenes de Estudio Ghibli sin autorización, ahí sí no estaba mal desconocer el derecho de autor, pero si a ellos les tocan sus derechos de autor y la propiedad intelectual sobre OpenAI, ahí sí se molestan, ¿no? Recapitulando, pues que esto está un poco largo. Volviendo al tema de Cali, perdón que esto está parcialmente en inglés, las críticas al documento de Cali y a la COP es que no mencionan patentes, propiedad intelectual, licencias ni acceso a propiedad intelectual, porque es un tema como tabú. Y la contradicción es que algunos medicamentos, vacunas y productos de diagnósticos fueron desarrollados directa o indirectamente a través de biodiversidad, pero esas negociaciones paralelas no son coherentes porque piden información genética digital abierta, pero propiedad intelectual cerrada. A mi entender, eso es injusto. Lo razonable sería que se buscara que en ambos lados fuera abierto, pues sin perjuicio de reconocer los esfuerzos y los licenciamientos, ¿no? Creo que sería eso en resumen. Sí, no es equilibrado o coherente pedir de un lado apertura, ciencia abierta, ciencia libre y por otro lado propiedad intelectual cerrada, licenciamiento exclusivo, propietario, aunque también se reconoce que esa información genética digital es básica o es clave para poder hacer investigación científica y sin fines comerciales, que es necesaria para conservar la biodiversidad o incluso para estudios de cambio climático, lo que mencionaba la doctora Milena del ADN ambiental de las muestras de metagenómica, por ejemplo, en el Parque de los Nevados en Colombia. Eso sirve para ver el efecto del cambio climático en el ecosistema. Entonces, es razonable también que los investigadores puedan acceder a la información sin que esto se vuelva una barrera. Al final, el reto es que se pueda investigar y se puedan desarrollar pues, productos o soluciones, pero distribuyendo justa y equitativamente los beneficios con los países proveedores de esas muestras y si en algún caso participan comunidades locales, pueblos indígenas, pues que también se les reconozca, ¿no? En ese fondo de Cali se supone que el 50% va a ser para pueblos indígenas, pero es un 50% hipotético de unas contribuciones voluntarias, ¿no? Ahí también hay algunas críticas de algunos sectores científicos, pero bueno, es un tema que está en discusión y es bastante apasionante. Me excuso si esto está un poco largo. Reitero el agradecimiento a la doctora Milena. Esto, entre otros temas, excúsenme el aviso parroquial o la cuña, los abordamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional en un programa que se llama Maestría en Biociencias y Derecho, que lo han hecho abogados, pero también personas de química farmacéutica, de biología, de ciencias, porque claramente es un tema interdisciplinario, ¿no? La respuesta a esto no la tiene únicamente la física, la biología, la informática, el derecho, sino es necesario pensar soluciones realmente interdisciplinarias, porque al final de esto puede depender que tengamos una vacuna para la próxima pandemia o que se puedan mitigar problemas de cambio climático y demás, y que se puedan aprovechar las promesas de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su valiosa contribución. Básicamente es un abrebocas, una síntesis del estado del arte en cuanto al derecho y a los recursos genéticos. Muchas gracias, nos hubiese encantado continuar escuchándolo porque es de verdad demasiado interesante. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es el debate y la parte de preguntas del público. Básicamente vamos a hacer como una simulación, un escenario desde una perspectiva interdisciplinaria. Busquemos proponer soluciones para avanzar en cuanto a la protección de esos recursos genéticos digitalizados, teniendo en cuenta diferentes escenarios optimistas, menos optimistas, por ejemplo, que los avances científicos de las tecnologías emergentes como la computación cuántica y la inteligencia artificial no logren capturar, que no haya una apropiación masiva de los datos, pero lo que vemos actualmente es que se están capturando esos datos. Entonces, bueno, proponemos el primer escenario, un escenario en donde se respeta
la propiedad intelectual y se respeta los derechos de las comunidades locales. Entonces, desde esa perspectiva, invitamos al público a hacer preguntas y al profesor también, que es uno de los expertos en estos temas de las secuencias genéticas y de la parte de la regulación. ¿Cómo podríamos avanzar para concretar esa parte de la repartición justa de beneficios? ¿Qué tecnologías? Si en la audiencia hay personas de informática, de física, y también nuestros copanelistas, como por ejemplo el profesor Cristian, ¿tienen alguna contribución para que sea más claro cómo podríamos avanzar hacia un marco en donde se respete la repartición justa de beneficios? Sí, gracias, doctora Milena. No sé si los colegas Yasmín y Cristian tengan algún comentario. Sí, el tema también es, por ejemplo, de transferencia de tecnología, ¿no? Que los países biodiversos puedan acceder a las tecnologías que nos explicaron la profesora Yasmín y el profesor Cristian, o los investigadores Yasmín y Cristian, ¿no? Las patentes de inteligencia artificial están también empezándose a concentrar en países del norte global, Alphabet, empresas de China, de Estados Unidos, de Europa, y también empieza a haber una concentración vía patentes de la que se habla menos, ¿no? Pero a la vez también hay herramientas como lo que explicó la doctora Milena de AlphaFold, que incluso en parte obtuvo el premio Nobel para predecir proteínas, me corrigen, usando inteligencia artificial. Tiene una versión de software libre y una versión abierta, pero hay una versión más avanzada que sí es propietaria, y esa la tienen licenciadas. Ya hay acuerdos de Alphabet o de Google con empresas farmacéuticas que tienen acceso como a una versión premium. Entonces, digamos que ahí se conecta las herramientas de inteligencia artificial, supongo que más adelante también las de la computación cuántica, que son herramientas para poder aprovechar la biodiversidad. Pero hay una pregunta de Vanessa Díaz, no sé si la leemos o la lee Vanessa o la doctora Milena. Sí, profesor, pasemos aquí está la pregunta. Sí. La pregunta esta. Sí, profesor, podemos proceder a leerla. Sí. ¿Cómo se justifica que el norte global promueva apertura condicionada al acceso a recursos genéticos del sur o de los países megadiversos, pero rechacen flexibilizar el régimen de patentes incluso ante emergencias como pandemias? ¿No evidencia esto una tensión estructural entre soberanía, equidad y monopolios? ¿Qué principio del derecho internacional podría invocarse para corregir estas asimetrías? Sí, es una excelente pregunta la de Vanessa. Parte de los argumentos es que la información genética digital no está en un solo país, que puede haber secuencias similares en diferentes organismos en diferentes países por el fenómeno biológico de homología, de conservación, y por diferentes fenómenos biológicos. Hay secuencias similares en un microorganismo colectado en Chile, en los nevados de Chile, en los Andes chilenos, a unos microorganismos en Noruega. Entonces dicen que no es tan razonable establecer una soberanía tan estricta, porque la biodiversidad no reconoce esas fronteras político-administrativas. Por ejemplo, dicen los microorganismos, los patógenos son cosmopolita porque están en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo, y no se les pide pasaporte ni visa. Bueno, el argumento es más complejo, pero parte es eso, ¿no? Y ellos también dicen que una secuencia aislada sola en sí misma muchas veces no tiene un valor o no es útil, que lo que tiene útil son muchas secuencias en bases de datos, gran cantidad de datos, lo que llaman Big Data. Eso es lo que permite desarrollar soluciones, no solo una secuencia aislada. En contraste, dicen que un producto o un proceso protegido por una patente implica una mayor inversión económica, de dinero, de años de investigación, y que merece una protección mayor, o que si no, eso desincentivaría a las empresas para investigar en eso, ¿no? El argumento es parcialmente cierto, parcialmente falso,
porque muchos desarrollos también se han hecho con recursos públicos y no por el incentivo de la propiedad intelectual, si bien es importante, sino por premios. La vacuna que conocemos como AstraZeneca, en realidad la desarrolló la Universidad de Oxford, que es pública. La vacuna que conocemos como Pfizer, en realidad la hizo una empresa alemana que se llama BioNTech, que recibió más de 400 millones de euros de la Unión Europea. Y la vacuna que conocemos como Moderna, la empresa privada, en realidad en buena parte la hizo los NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que reciben financiación pública, pero pues creo que estoy de acuerdo con Vanessa en que hay una tensión entre soberanía, equidad y monopolios que no es tan fácil de solucionar. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por los esclarecimientos sobre estas preguntas. Por otro lado, Cristian, nos gustaría saber si tú pudiste revisar o si has leído los papers de AlphaFold y de Evo2. Aquí estábamos hablando, el profesor nos explicó la última pregunta que hizo Vanessa Díaz. Por aquí, entonces, aquí surgió una pregunta sobre el modelo AlphaFold y Evo2. ¿Qué opinas sobre esos modelos? Mi opinión, o sea, digamos que voy a dar primero una visión general con respecto a los modelos de inteligencia artificial y luego en específico sobre estos dos modelos porque pues digamos que considero que son un buen ejemplo de algo implementado alrededor de esto. Entonces, algo importante a destacar de los modelos que estamos haciendo es que estamos utilizando estadística, estamos generando módulos que funcionan bajo unas reglas bien definidas, un marco matemático bien definido que nos permite poder analizar, digamos, un problema de una forma que no podríamos hacerlo nosotros, digamos, con las técnicas clásicas que venimos utilizando para analizar los datos, simplemente mirándolos o haciendo cálculos manuales, porque no nos da, digamos, el tiempo suficiente para hacer eso y el computador es bastante bueno aplicando pues fuerza bruta básicamente alrededor de los datos para encontrar los patrones. Dicho eso, pues con estos modelos que digamos que uno de los principales problemas que tienen para poder ya generar información que nos sea bastante útil es que pues requieren de grandes, digamos, modelos de cómputo, grandes recursos computacionales que me permitan poder dentro de toda esa gran cantidad de datos poder ejecutar, digamos, búsquedas de cosas, como en el caso, pues bueno, de Evo2 o para la simulación, digamos, de proteínas o para la simulación de eso. Dicho eso, de la misma forma, o sea, es imposible que estos sistemas se vuelvan 100% autónomos y mi opinión va del lado que si bien son herramientas que tienen digamos, unas cosas bien, un fundamento bastante bueno a la hora de generar resultados que se parecen a los datos en los que estamos hablando o encontrar soluciones que consideran que están, digamos, dentro de los límites que se ponen cuando se les pasa el problema, automatizarlos al 100% para que vayan, digamos, a reemplazar o que vayan a ser 100% autónomos a eso. Para mí estamos bastante lejos. De los modelos en específico, considero que son una muy buena implementación y una buena forma de resolver problemas que utilizando este marco de trabajo que nos permiten resolver problemas que tienen sentido dentro de la tecnología que estamos trabajando ahora, porque es un problema bastante específico para encontrar una solución a un problema que pues es un problema, digamos, en nodos que teóricamente no lo puede abordar pues, de otras maneras, pero que con estas técnicas pues nos permite encontrar otra forma, digamos, de atacar el problema para encontrar eso. Pero los resultados lo que están haciendo de momento es que son buenos asistentes a la hora de comparar los modelos que yo puedo encontrar si yo tengo un equipo dedicado haciendo eso, pero todavía no han sido capaces de, digamos, de romper lo que se tiene. Entonces, en conclusión del argumento que tengo es que estos modelos que están enfocados en aplicaciones específicas son bastante buenos para que nos ayuden a resolver problemas de la mano de los humanos y tenemos una herramienta más. Esto no va a reemplazar la investigación tradicional y las cosas que venimos haciendo, sino van a aumentar
las capacidades que tenemos a la hora de encontrar soluciones a problemas que estamos proponiendo y problemas que queremos resolver a lo largo de las cosas. Como siempre, todas estas cosas, algo que no olvidé mencionar cuando estaba haciendo mi presentación, es que todos estos tipos de modelos, todos estos tipos de tecnologías que tenemos tienen un precio a pagar y que es algo que tiene que ser considerado a la hora que yo voy a hacer las cosas. Si yo soy un profesional que está centrado en hacer análisis del genoma, ¿verdad? Mi precio a pagar para volverme un experto en esto es pasar bastante tiempo preparándome a lograr comprender bien las cosas para poder hacer eso. Los modelos de inteligencia artificial y estas cosas pues van a tener también sus límites y esos límites están dados por los datos que yo tengo disponibles para poder entrenar mis modelos y para poder hacer que sean lo suficientemente autónomos y sacarle valor a las cosas. Entonces, pienso que van a aumentar las capacidades, pienso que tenemos unos precios a pagar que adicional de tener grandes cantidades de datos, incluye un tema energético que está asociado con el uso y el entrenamiento de estos modelos y que pues para estos problemas me parece pertinente que lo debería, o sea, que el precio a pagar de utilizar los recursos que tenemos disponibles en la humanidad para tratar estos problemas y tratar de resolverlos utilizando estas técnicas es interesante y tiene un fin, pero que pues para otro tipo de cosas que yo como ya tengo estos modelos preentrenados los podría utilizar para analizar otro tipo de problemas y llevarlo, por ejemplo, a la generación de videos o a otro tipo de problemas que pues requieren esta aproximación y me permite encontrarlo, tal vez ese precio que queremos pagar como humanidad no valdría la pena utilizar todos esos recursos y todo lo que tenemos a disposición simplemente para, qué sé yo, generar un video que le reemplace la cara a otra persona o qué sé yo, o generar la versión customizada de no sé, del mi película favorita y simplemente para hacer eso. Entonces, eso es lo que opino de eso en específico. Muchas gracias. Conectando con tu explicación sobre ese tipo de modelos y los precios a pagar, aquí hay una pregunta de Nicolás Villoria. Muchas gracias por esta oportunidad y la participación de los expertos. Realmente todos podemos estar de acuerdo y sobre todo con el cierre del profesor Oscar, y es que más que oportunidades para ser aprovechadas hay que limitar los riesgos de la apropiación externa del estudio y aprovechamiento de recursos naturales de los países. ¿Qué herramientas disponen los países en términos legal para defenderse de la apropiación? En este sentido, pues yo lo que le entiendo de la pregunta es que, bueno, aquí vamos a debatir qué entiende cada uno por la pregunta. Con respecto al precio a pagar, es que se necesita una potencia de cálculo, una computación de alto rendimiento, o el uso de infraestructura dedicada especialmente para este tipo de modelos como AlphaFour y Evo 2. Y como dijo el profesor Oscar, tienen unas versiones abiertas y otras versiones optimizadas cerradas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la persona que cuente con la tecnología, con el recurso, las entidades, pues van a avanzar más rápido que no la tengan. Entonces, en ese sentido, sí me parecería justo como que hubiese una participación, como un pago de regalías o algo así, o alguna estrategia que podamos coordinar con la parte de los abogados, del derecho, en cuanto al uso de los recursos genéticos. ¿Qué tipo de protección podríamos implementar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico? Es decir, por ejemplo, las patentes están en las secuencias genéticas están en las bases de datos y se utilizan planteando un escenario en donde se utilicen todos esos datos de secuencias genéticas y se capturen, luego se hagan simulaciones con Evo 2, por ejemplo, con una entidad que pueda tener disposición de infraestructura dedicada, que sea computación de alto rendimiento, cuántica o la tecnología que sea, pues la que tengan, y que luego procedan a patentar. En ese sentido, en este escenario, ¿cómo podríamos avanzar hacia una protección desde el punto de vista técnico y jurídico?
cómo podíamos hacer una trazabilidad para que podamos trazar el origen de eso, el origen controlado, las técnicas de origen controlado de alguna, de la uva o de los vinos o algo así, pero ya que sea para secuencias genéticas digitales, porque yo estuve revisando en el estado del arte y no encontré una solución. No, al día de hoy, en mi conocimiento no existe una solución técnica para eso y jurídica. El profesor Oscar nos podría presentar la parte jurídica y el profesor Cristian, ¿qué opina? Oscar, si quieres comenzar o... Listo, gracias, Cristian. ¿Me escuchan bien? Sí, se ha planteado la posibilidad, por ejemplo, de usar blockchain para hacerle seguimiento, trazabilidad o tracking, así como se hace en temas de comercio justo, por ejemplo, de que es un atún libre de crueldad con los delfines, o de que es un café donde sí se le paga un buen precio a los caficultores. Algunos han planteado que el blockchain actualmente podría servir como esta frase de que la respuesta de la máquina está en la máquina, que la respuesta a los desafíos que nos generan las tecnologías está en las propias tecnologías, pero eso no ha prosperado mucho y también no es tan claro cuál sería el modelo, pero lo han planteado en el Foro Económico Mundial o incluso en un proyecto que se llama el Earth Biogenome Project, que es un megaproyecto que involucra a varios países, varias universidades, que busca secuenciar los genomas de todos los organismos eucariotas, perdón, y es como una acumulación de muchos proyectos, ¿no? Incluso en Colombia participan en ese proyecto el Instituto Humboldt y la Universidad de los Andes, y en la COP16 en Cali se habló del tema, lo lidera la Universidad de California Davis, pero hay empresas y universidades de todo el mundo, ¿no? No es ciencia ficción, sino es una cosa real. Una de las soluciones a propósito de la pregunta de Nicolás y de la doctora Milena es, en un tratado de la OMPI de mayo del 2024 sobre recursos genéticos, se acordó que se debe divulgar o hacer el disclosure o la revelación del origen de la información genética o el conocimiento tradicional que se use en patentes, porque antes no era obligatorio. La idea es que ahora sí sea obligatorio revelarlo, decirlo: yo tomé esta planta, este animal, este microorganismo de Perú, de Guyana, de Cuba, de México, tiene que revelar el origen, y eso facilita un poco la trazabilidad y el tracking. Desde el punto de vista legal, ahora es un requisito decirlo en las solicitudes de patentes a nivel internacional, aunque en Colombia ese requisito ya estaba desde el año 2000, ¿no? Aquí la novedad es que es a nivel internacional ese tratado. Desde el punto de vista técnico, se ha planteado blockchain, pero no es tan claro si va a funcionar o no. Hay un video que explica cómo podría ser. Y hay unas secuencias de barcode de DNA que son como unas secuencias específicas que podrían servir para hacer la identificación y la trazabilidad. El Instituto Humboldt ha trabajado en eso, hacer el inventario de la biodiversidad, y hay unas secuencias o unas regiones del genoma que podrían servir para hacer identificación y trazabilidad. Ese barcode es un poco más real y sí lo han usado para, por ejemplo, prevenir el tráfico de fauna silvestre, saber de qué lugar sacaron una rana o exótica o una mariposa sin autorización. Entonces, seguramente hay otras tecnologías, pero eso es parte de lo que se ha planteado en el estado de la técnica. Bueno, y en las mismas bases de datos. Antes no era obligatorio en GenBank o en todas las bases de datos bioinformáticas revelar el origen. Hay un campo, un qualifier que se llama country, que muchas veces estaba en blanco. La idea con lo de la COP16 es que los investigadores sí digan de qué país tomaron esas muestras para que eso facilite la trazabilidad, ¿no? Es paradójico que los autores ponían una cantidad de datos y a veces no ponían el país de origen, y la idea es que cuando se conozca, sin perjuicio de que el organismo pueda estar en diferentes lugares o si es un microorganismo que sea cosmopolita, la idea es que lo revelen. Esos son algunos de los mecanismos, pero igual al final también hay un tema de confianza y de buena fe. Si alguien no quiere revelar algo y lo quiere ocultar, pues es difícil. Tampoco funciona mucho una cosa policiva, que el Estado trate de controlar todo, porque si el Estado se vuelve muy restrictivo, pues también termina dificultando la investigación, y a veces termina dificultándole la investigación más a los nacionales que tienen menos plata, menos recursos. Lo que pasa con el Ministerio de Ciencia en Colombia, los internacionales y las empresas tienen más recursos y más plata para evadir o para saltarse las normas. Bueno, creo que lo dejo ahí para no extenderme mucho más. Sí, eso es parte del estado ahí de la técnica. No sé si puedo compartir rápidamente una cosa de la presentación, de la pantalla. Lo otro sería para evitar las asimetrías.
para que se siga generando esa gap. Antes se hablaba de la brecha tecnológica o la brecha digital. Ser estrictos al examinar patentes para evitar esa concentración. Los principales solicitantes de inteligencia artificial están concentrados en el norte global. Microsoft, que tiene alianzas con OpenAI, IBM, Samsung, Alphabet, Google, Siemens, Sony. Pues ser estricto al examinar esas patentes sobre inteligencia artificial, o si no, lo que van a hacer es generar monopolios y dificultar el acceso a esas tecnologías, ¿no? Propiciar el acceso abierto. El premio Nobel de AlphaFold fue por esa herramienta para determinar la estructura de las proteínas. Eso demuestra, y se hizo con ciencia abierta, que no es cierto que el único incentivo sea la propiedad intelectual. Sí es un incentivo, a veces funciona, pero también es un incentivo el software libre y el software abierto. Aunque, como decíamos, Alphabet y Google tienen un brazo comercial que se llama Isomorphic Labs, hace parte de Alphabet, Google, DeepMind, y ellos tienen acuerdos ya con grandes farmacéuticas, con Novartis, con Eli Lilly, con Amgen. Entonces, como que hay esa tensión, ¿no? ¿Cómo combinar la ciencia abierta, los modelos de ciencia abierta, con los modelos de propiedad intelectual, buscando balances y buscando equilibrios? El jefe científico de Isomorphic Labs es coinventor de un medicamento que se llama Ribociclib y tiene 200 patentes con GlaxoSmithKline, con una de las principales farmacéuticas del mundo. Cerrando, es como conciliar el lema que antes tenía Google, que era haz lo correcto, no seas malo, no seas el demonio, aunque Google ya como que no usa mucho ese lema de don't be evil. Sí, cómo conciliar lo abierto de la inteligencia artificial de AlphaFold, o más adelante la computación cuántica, con el modelo cerrado en farmacéuticos, pero bueno, que ya dejo ahí por respeto al tiempo. Excúsenme si me extiendo mucho. Sí. No, profesor, está bien. Bueno, estimado Cristian, no sé. Sí, hay algo que veo como un riesgo. Estaba escuchando atento lo que se hablaba y lo que veo es que yo soy muy como siempre buscar cuál es el precio para pagarle las cosas, porque es algo que aprendí a lo largo de todo el desarrollo de mi carrera, que finalmente hay muchas cosas que uno puede hacer con la tecnología, pero es necesario como desarrollar cosas y entender bien el problema en el contexto de qué es lo que yo tengo que hacer y por qué, qué es lo que tengo que pagar para poder permitir las cosas. Y con lo que hablaba de hacer trazabilidad de los datos, que es algo que estoy bastante de acuerdo. Involucrar tecnologías como blockchain o digamos alguna otra forma que me permita hacer trazabilidad de los datos es un gran reto que tenemos desde ingeniería para que eso sea posible, porque finalmente es un problema de la representación de la información y cómo representamos esa información de tal manera que podamos optimizar los recursos que tenemos disponibles. Y con las formas que he escuchado, las propuestas, porque no conocía que estaban trabajando, por ejemplo, lo del barcode, DNA y este tipo de cosas, pareciera que la solución implica, para poder yo hacer trazabilidad de los datos, utilizar más datos, que entonces podemos entrar en un loop de ¿y quién se responsabiliza de trazar los datos que trazan los datos? Y un problema que podría volverse infinito. Una de las técnicas que se está utilizando ahora para hacer la representación de estos datos y poder hacer trazabilidad de las cosas es poder hacer una reconstrucción de los estados, sí, una reconstrucción del estado cuando yo estaba en ese momento, hablando del estado, entendiéndose como el punto en donde yo estaba con mis datos en ese momento. Si yo trato los datos como si fueran un estado, puedo hacer una reconstrucción de ese estado en un momento de tiempo determinado, utilizando algoritmos de factorización que lo que me permiten es hacer esa reconstrucción una vez llegado allá y hacer la compresión de esos datos. Se utiliza mucho a la hora de, por ejemplo, yo querer, no sé, hacer una trazabilidad de todo lo que está pasando en mi vida y capturar absolutamente cualquier dato que esté relacionado conmigo, los comprimo muchas veces de tal forma de que no tengo acceso a mis datos directamente, sino lo que hago es una reconstrucción de ese estado asociado a un momento de tiempo en la vida en este caso que estoy haciendo tracking de mi vida. Y lo que veo es, bueno, involucrar algunas otras tecnologías. Tendríamos que
revisar un poco más a fondo por lo que nos permite como tal hacer las tecnologías, porque digamos que esto, blockchain y eso, digamos que dependen de cosas que son frágiles a la hora digamos, del estado actual en el que estamos, porque dependen de unos algoritmos que están diseñados para poder hacer el cifrado de los datos, y que hay una promesa en que debemos cambiarlos, porque si no los cambiamos vamos a ser vulnerables en el momento en que tengamos la supremacía cuántica. El nombre específico de la tecnología que nos pueda permitir hacer esto no tengo el dato. Lo que sí tengo en la cabeza es un riesgo para poder mantener y poder entender cómo estos datos evolucionan a lo largo del tiempo y poder hacer una trazabilidad de estos. Corremos un riesgo de tener que duplicar o triplicar la información que yo tengo que almacenar para poder permitir esto, siendo que existen algunas estrategias que me permitan poder hacer la reconstrucción de los datos de alguna manera, teniendo en cuenta el tiempo como punto de referencia para hacer la reconstrucción de los mismos, pero que es un gran reto tecnológico. Y de nuevo, ¿cuál sería entonces el beneficio de hacer estas cosas y de invertir tanto tiempo en de preservar este tipo de datos? ¿Vale la pena el esfuerzo de hacer esto? O bueno, no sé qué opinan ustedes con respecto de que esto debería hacerse o no, de preservar la trazabilidad y al mismo tiempo pues hacerle una carga extra al sistema para poder seguir avanzando. Con el sistema me refiero pues a nivel tecnológico, el problema que tenemos que resolver, que pues incluye no solamente avanzar, sino adicionalmente preservar y tener una trazabilidad de las cosas. Desde mi perspectiva, la trazabilidad es la condición sine qua non, es absolutamente necesario. Cueste lo que cueste, se necesita la trazabilidad para garantizar el futuro y la participación de las comunidades locales en un equilibrio de poder en donde ya no hablamos de sur y de norte, sino de grandes empresas tecnológicas que cuenten con los recursos necesarios para poder ejecutar cualquier simulación, cualquier modelo. Entonces sí, pienso que deberíamos avanzar también hacia los mecanismos de trazabilidad. Otra cosa, por ejemplo, hablando ya de infraestructura, yo necesitaba ejecutar una simulación con computación de alto rendimiento en Colombia, queriendo respetar todos los principios éticos para evitar la biopiratería digital, y es decir, que quería utilizar recientemente servidores o computadores de alto rendimiento soberanos de Colombia, eso me pareció oscuro, me pareció complicado poder encontrar como persona que no está en Colombia o sea, yo digo que para la sociedad civil, una persona que no haga parte del ecosistema de las universidades es extremadamente complicado. Yo cartografié todos los centros de datos de Colombia, los pocos centros de datos de Colombia en donde se podrían hacer simulaciones, envié solicitudes a todos, eso fue hace menos de 2 meses, creo, o 3. Y de todos, la mayoría no respondió, solamente respondieron 2 de los más importantes del país, y hicimos unas videoconferencias y al final solamente pude obtener la colaboración de una entidad. Entonces, yo me dije, si esto es tan complicado, Dios mío, ya se volvió como extremadamente burocrático, y me dio la impresión de que el que no tiene acceso a esa tecnología pues está en desventaja. Y yo, por ejemplo, si quisiera, yo pudiera utilizar un servidor externo o utilizar otro, pero no, quería aplicar como que la ética así a rajatabla, utilizando los servidores nacionales y todo eso. Y sí me parece que deberíamos mejorar esos servicios de servidores nacionales y tener mayor claridad. Con respecto a eso, digamos, ese tema en específico es, digamos, la realidad que tienen los países, en donde centrar el esfuerzo y los recursos para poder garantizar ese tipo de cosas. En específico, mi opinión con la tecnología es que en este momento estamos accediendo a ella de manera global. Los computadores, los mal llamados, como digo, los mal llamados computadores cuánticos en este momento están bastante centralizados en algunos lugares. Y de primera mano conozco esfuerzos, por ejemplo, en Alemania, que están construyendo su propio QPU para poder tratar de ir a la par con los esfuerzos que están haciendo otros gobiernos. Pero estamos hablando que la cantidad de recursos que se necesitan para poder permitir tener estas tecnologías
dentro de un país pues son demasiadas. Entonces investigadores, digamos, como yo en este caso, no podríamos acceder a esas tecnologías y poder hacer investigación alrededor de eso. Sí, sí espero hasta que en Colombia se centren los esfuerzos para construir una QPU. De hecho, en los Andes hasta hace poco se trajo un primer computador de este estilo, que es un aparato de juguete que lo único que nos permite es acceder a 2 qubits y simular 3, que al final es un juguete porque solamente, o sea, con 2, 3 qubits podré correr 3, 4 experimentos y creo que me va mejor si hago o puedo aprender más de eso si hago una simulación utilizando espejos y láser, porque tengo una forma más controlada de aprovechar este fenómeno cuántico que ya se venía haciendo con óptica en otros grupos de investigación que están haciendo cuántica. Entonces, el acceder a este tipo de infraestructuras, llámese para hacer representación de datos utilizando cuántica o hacerlo los centros computadores de alto rendimiento, pues están siendo bastante complejos. Entonces, la pregunta iría un poco sobre qué deberían hacer los países, porque las problemáticas sociales que tenemos, en específico en Colombia, están dados en una, y garantizar que podamos acceder a la tecnología para poder tener privacidad, y eso es un gran reto, porque pues bueno, no sé cómo se podría hacer, porque finalmente si yo voy a acceder de manera global a los servicios, pues tenemos las VPNs, pero pues tenemos que confiar en el proveedor de VPN que pues va a poder garantizar que esos datos que cuando lleguen a él pues estén de alguna manera seguros. O deberíamos nosotros hacer, no sé, un esfuerzo de anonimizar las cosas antes de poder acceder a estos servicios globales de computación. Sí, pero pues no sé, ¿tú, qué opinas con respecto a eso? Porque lo que veo es, estoy totalmente de acuerdo, acceder a servicios es imposible. De hecho, casi que todo Internet está centralizado en la región West 2 o US 1 en Amazon, porque si se cae esa región y nosotros replicamos la información a otros servidores, pero incluso esta herramienta que estamos utilizando en este momento, pues no está hosteada localmente, la estamos accediendo globalmente. Entonces, pues bueno, supongo que pasa lo mismo con otras tecnologías, incluso que más avanzadas, como computación de alto rendimiento. Sí, listo y de acuerdo totalmente. Hay una pregunta para ti de Ana Lucía Báez Camargo. En la presentación del investigador Christian aparecen las compañías IBM, Google, ION, Ford. Sí, perdón. Es que hay otras estructuras desarrollando la computación cuántica QPU. Pareciera como que el conocimiento sigue estando dentro de las grandes compañías. La computación cuántica terminará siendo cerrada. ¿Qué opinas? Pues el tema es que en este momento la mejor forma de describir la computación cuántica es un experimento de física. Entonces, para que esto se vuelva abierto, no estamos en el momento en que un experimento de física dé suficiente beneficio como para que haya un esfuerzo grande de otras compañías en atacar el problema y en abrir esto. ¿Sí? Dicho eso, sí pienso que en algún momento las cosas se van a abrir y van a ser más accesibles, pero tenemos una limitante tecnológica grande. ¿Cómo podemos acceder a estas grandes QPUs que permiten ejecutar computación cuántica en cientos y miles de qubits desde mi casa? ¿Sí? Como es tan costoso, es decir, la infraestructura, no sé si alguna vez han visto un computador, el mal llamado computador cuántico, en lo cual es un chip súper pequeño para esa tecnología con superconductores que se está trabajando y que promete, digamos, ser la más accesible para poder generar los qubits lógicos que me permitan hacer la computación. Requieren una nevera que es gigante y que para mantenerla es extremadamente costoso a niveles de energía para que esté funcionando, y adicional, pues para tener la garantía de poder ejecutar el fenómeno cuántico y controlarlo. Entonces, por un lado, está, digamos, siendo cerrada porque es un problema económico grande en que otra empresa adicional a IBM, Google, IonQ, Rigetti, es otra que están detrás de ellos y que tienen el capital y le están apostando a esto. Sí, que realmente lo que ellos están apostando es a un experimento de física,
no están aportando a una tecnología que en este momento esté dando un resultado grande, tangible, e incluso los algoritmos que están reportados en este momento todavía no son lo suficientemente buenos como para poder derrocar la hegemonía que tenemos ahorita de la optimización que se hace con el cómputo clásico. Entonces, difícil hacia el futuro si esto va a ser cerrado o abierto. Pues uno puede escuchar señales como lo que hace IBM, Google, ¿sí? Que estas empresas se están metiendo por ahí porque puede sugerir que en el futuro esto es lo que vamos, y es, digamos, la apuesta personal en que yo estoy haciendo, que en 20, 30 años, yo en ese momento de 36 años que tengo, en 20, 30 años, pues seguir siendo relevante porque estoy haciendo una apuesta a tener un conocimiento en que en el futuro esta tecnología va a ser abierta, va a estar disponible a todos y nos va a dar, digamos, la oportunidad de resolver problemas que no estábamos pudiendo resolver por los límites que nos pone la computación clásica. Pero puede que esto no termine en nada y bueno, al fin terminé con una gran cantidad de conocimiento. Entonces es apostarle. No sé si decir una afirmación de si va a ser abierta o va a ser cerrada es difícil. Yo espero que sea abierta y estoy apostando a que así sea, y precisamente por eso estoy haciendo investigación en esta rama de la ciencia en un país en el cual pues no tenemos condiciones, no tenemos equipos, no tenemos cosas, no tenemos es decir, hasta hace poco en el gobierno lanzaron unas iniciativas alrededor de encontrar y describir problemáticas alrededor de los sistemas que incluyan cuántica, pero estamos en ese punto de simplemente hacer descripciones de problemas y ver cómo vamos a hacer eso. De hecho, otra competencia en la que estamos nosotros participando con la Universidad de los Andes es una competencia que se llama el X-Prize, que está patrocinado precisamente por Google, y es un premio grande para enfocar todos esos recursos en encontrar una utilidad a los recursos de computación cuántica que existen. Y nosotros estamos en competencia presentando la problemática del análisis de las señales del cerebro para encontrar anomalías dentro de esas señales utilizando el poder cuántico. Y estamos asumiendo de que va a haber hegemonía cuántica ahí, y Google está apostando de que si logramos hacer la descripción de este problema y demostrar de alguna forma, ya sea con simulaciones o ya sea de manera teórica, utilizando el marco de trabajo que se propone pues con los números complejos, y logramos que haya una hegemonía ahí, ellos van a apostar su dinero para que nosotros utilicemos los recursos cuánticos que están disponibles de manera global para explorar si ese problema realmente tiene una solución con hegemonía cuántica o no. Y bueno, es una apuesta, es lo que puedo decir. No sé si es eso, espero que sean abiertos, en especial porque nosotros desde un país en el cual no tenemos acceso a ese tipo de equipos, si se vuelve cerrada, pues básicamente no vamos a poder utilizar esas tecnologías. Muchísimas gracias, investigador Cristian, por los esclarecimientos sobre el futuro de la computación cuántica. ¿Hay alguna otra pregunta? El profesor Oscar. Sí, creo que había otra pregunta de Nicolás Villori, aunque creo que parcialmente ya la respondimos. Decía que qué peligro que en la frontera del conocimiento, hay fronteras para la migración, pero no hay fronteras o no hay límites para el aprovechamiento o la apropiación de multinacionales, estados fuertes, aunque esa pues parcialmente creo que la respondimos. No sé si por el tiempo, para no dispersarme, a compartir una diapositiva. Parte responde a la pregunta y parte también lo que hablaba Milena y Cristian. No sé si ahí ya se ve. ¿Es diapositiva? Sí. El Ministerio de Ciencia firmó unos acuerdos, dice el Ministerio de Ciencias, en alianza con el Grupo Tecnológico G42 de Emiratos Árabes, impulsa la construcción de 3 data centers, una nube soberana de datos y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para posicionar a Colombia como centro de innovación y demás. Entonces, ahí ya hay un caso real en que se quiere crear infraestructura. Dicen que en Santa Marta o en otra ciudad es cuestionable si esos data centers que requieren refrigeración y que requieren agua, si sea adecuado hacerlos en Santa Marta con temperaturas de 35 grados centígrados. No sé si haya, perdón, sigo alguna... No sé si sea por cercanía con mar a cables submarinos de internet o si es simplemente por un tema de no centralizar todo en Bogotá, Cali, Medellín, y que por eso lo hacen
en Santa Marta, pero desde el punto de vista técnico, ustedes que saben muchísimo más de informática, no sé qué tan buena sea esa decisión de poner data centers para IA en Santa Marta, ¿no? Y se burlaban del presidente y del gobierno por el término nube soberana, pero el término nube soberana sí se usa, incluso lo usa Microsoft, dice el último lanzamiento de la nube soberana de Microsoft tiene nuevas herramientas. Entonces, sí es un término que se usa incluso comercialmente, lo Sovereign Cloud, nube soberana, lo usan Google, Oracle y Microsoft, no es una ocurrencia del gobierno colombiano, aunque ellos lo mencionan con un alcance acotado como más comercial, un poquito de privacidad de datos, de seguridad, es menos ambicioso que el dado a entender por el gobierno, ¿no? Lo preocupante es como puede ser bien intencionado, pero hay como una grandilocuencia del gobierno al hablar de soberanía y bien común de un lado, y de otra parte tener relacionamiento con socios como Microsoft, que pues no está mal, es una empresa importante. Bueno, detrás de Emiratos Árabes en esa alianza EU-G42 está Microsoft y eso lo evidencia que también tiene un acuerdo similar con Kenia. No tiene en principio nada de malo, es entendible que haya alianzas con empresas porque un país no puede hacer esto solo o ser autárquico porque se requieren muchos recursos, como decía Cristian. En parte hay que colaborar y cooperar con otros, pero tratar de hacerlo en condiciones horizontales, no tan verticales, no tan asimétricas. Y la duda con Microsoft es que los modelos de licenciamiento suelen ser cerrados, propietarios y restrictivos y tienden a crear dependencia. Lo que hace se llama en derecho vendor lock-in, que es venden una impresora barata, pero me amarran a comprar unos cartuchos originales caros. Me venden un secuenciador, pero tengo que usar reactivos Roche. Y de hecho pasó en la pandemia cuando se necesitaban hacer las pruebas de PCR, que Colombia en el Instituto Nacional y otros países, incluso le pasó a Holanda, Roche no alcanzaba a abastecer la demanda mundial de reactivos para hacer pruebas de PCR para detectar COVID, y Holanda les dijo, revélenos los secretos empresariales o permítanos usar eso, una especie de reactivos genéricos y no nos amarren a que solo tengamos que usar sus insumos o sus reactivos, ¿no? Y eso pasa con empresas tecnológicas como Roche. Roche en algún momento patrocinó la creación de un centro nacional de secuenciación con la Universidad de Antioquia, creo que no prosperó mucho. Tenía cosas positivas, pero también hay el riesgo de dependencia tecnológica. Y hay una alianza con Microsoft y con Hewlett Packard para el BIOS, el Centro de Informática en Caldas, que ya funciona. Ha habido cosas positivas, ha habido donaciones y aportes de Microsoft y de Hewlett Packard, que en principio es positivo. La idea es buscar que esos acuerdos sean justos y pues pasará por revisarlos, no ser ingenuo, revisarlos tratando de que esas preocupaciones se traduzcan en unas reglas de juego claras y más o menos equilibradas en los acuerdos, ¿no? Entonces ahí es bueno no ser demasiado ingenuo para evitar esa dependencia tecnológica, pero creo que ustedes pues saben mucho más sobre esa propuesta interesante, pero también un poquito polémica de esos data centers en Santa Marta, con unos aliados de Emiratos Árabes, también con la presión que hay del recurso hídrico ahí en México, la preocupación de que empresas, bueno, que consumen mucha agua, pero pues ustedes saben mucho más de eso. Es que mira, es interesante porque, bueno, quiero retomar una cosa que estaba diciendo yo en mi presentación, que hice bastante énfasis, y es que hay un tema con el lenguaje que se utiliza en las cosas. Cuando la tecnología llega al lenguaje cotidiano de todas las personas, se pueden empezar a hacer exageraciones, y es uno de los problemas que tiene el gobierno actual, y es que ya llegó todo ese lenguaje que nosotros usamos en la parte técnica a manos de personas que pues no tienen un conocimiento profundo alrededor de esos términos que utilizan, y los otros humanos que todavía no dominan y no entienden las cosas, suena extraño las cosas que están diciendo y están hablando, ¿sí? En específico, un ejemplo es la palabra algoritmo. Algoritmo, si te resumas a hace 10 años, ¿quién, no sé, cuándo escuchabas no sé, a tu papá decir, es que el algoritmo me recomendó esta canción? Esa palabra ya llegó a la boca de todos, y ahora se está utilizando de unas maneras que nosotros desde el punto de vista técnico no la estamos usando. Lo mismo está pasando con estos temas de la nube, lo mismo está pasando ahora con la cuántica, y más en un tema que es tan intangible como la cuántica, que tenemos mucha abstracción y que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pues se podrá imaginar qué tantas hay cosas. De hecho,
hay un discurso también muy debatible del gobierno que estaba hablando de cosas de cuántica, que no dijo cosas que estuvieran técnicamente incorrectas, pero que pareciera que estaba esa persona alucinando porque pues no domina ese tema y los demás tampoco tienen ni idea de qué es lo que está hablando. En específico de lo que hablas de tener servidores cerca a los datacenters principales, pues tiene sentido. Al final, los datacenters más grandes que tenemos están en el desierto y pues bueno, te podrás imaginar las temperaturas extremas que manejan ahí, tanto frío como calores en eso. Al final esos datacenters se construyen, digamos, bajo tierra y los sistemas de refrigeración tienen en cuenta ese tipo de cosas y pues bueno, técnicamente se puede hacer. De hecho, en lo personal, ya esto ya siendo muy a futuro, yo considero que todos los datacenters van a migrar a estar en órbita baja porque estamos desperdiciando la energía del sol para poder alimentar todos estos servicios y por qué queremos seguir quemando combustibles fósiles acá en Colombia utilizando viento o eso desde la Tierra si podemos lanzar a órbita estos servidores y aprovechar más directamente la energía del sol para poder hacer el entrenamiento de modelos. Creo que hace poco adquirieron creo que en Google, no recuerdo exactamente quién, adquirieron una empresa pensando en enviar estos servidores pues estas tarjetas que permiten hacer el entrenamiento de inteligencia artificial a órbita baja, con lo cual tiene, digamos, buenas noticias para nosotros porque quitamos parte de la carga energética que tenemos acá al futuro, ¿cierto? Y nos desligamos de utilizar recursos que estamos haciendo en la Tierra para pasarlos a órbita baja y pues se vuelven recursos que son esos. Malas noticias para los astrónomos porque vamos a cargar de más basura el espacio y pues va a ser más difícil hacer observación desde la Tierra, pero pues de nuevo, precios a pagar por todas las cosas. Entonces no está tan descabellado las ideas que proponen, de nuevo, cuando se hablan de una persona que no tiene un dominio sobre el tema, utiliza este tipo de cosas. Lo mismo cuando hablas del vendor locking, de que se tienen, o sea, vendor locking es natural en el desarrollo de software, porque las tecnologías que utilizamos para hacer eso, pues nadie nos lo dice, o sea, vas a hacer una aplicación sencilla y la necesitas desplegar y tienes toda la infraestructura automatizada para Amazon. Entonces, después quieres pasar esa infraestructura a Google Cloud o a Azure. ¿Y cómo haces si ya tienes todo ese vendor locking? Porque toda la tecnología la desarrollaste para que se pueda desplegar en los servidores de Amazon. O incluso sin llegar hasta allá, estás haciendo una página web y la vas a desplegar en los servidores de una empresa X, no sé, Vercel o otras empresas que proveen estos servicios y que lo que hacen es facilitar para que tú puedas, no sé, por ejemplo, hoy que está tan de moda, creo la página con inteligencia artificial solo dándole prompts y lo hago, pero mira que ahí estoy haciendo vendor locking para el modelo de inteligencia artificial que me interpreta eso, haciendo vendor locking donde hacen el despliegue de las cosas, haciendo vendor locking el que tiene la alianza para la gestión de los dominios, o sea, absolutamente todo está eso. Y claro, pues si hasta ahora están llegando estas terminologías, más allá de lo técnico que tenemos, pues va a sorprender, pareciera que es descabellado, pero son conversaciones que tenemos nosotros día a día a lo largo de la parte técnica. Es imposible desarrollar hoy en día sin vendor locking y ya uno asume unas cosas. Y no, pues que llegue, me parece positivo que llegue naturalmente estos términos a personas que no están familiarizados profundamente con esto porque nos dan una perspectiva diferente de lo que realmente se puede hacer y lo que no. Muchas gracias, Cristian, por la intervención. Me gustaría agregar algo. Para mí no se está utilizando correctamente el término soberanía en cuanto a los centros de datos porque yo noto una diferencia significativa entre el uso del término soberanía, por ejemplo, en países como europeos, en países como China, como Rusia, donde aplican la soberanía, es decir, que ellos construyen los servidores en local y no, en ese contexto soberanía es no trabajar con empresas como los GAFAM, que ellos también diferencian entre los GAFAM, Google, Microsoft, Amazon, etcétera, las grandes tecnológicas, y trabajar con ellos para ellos sería no soberano. Y aquí vemos, el profesor nos puso un ejemplo en donde esas empresas están utilizando el término soberano, pero por ejemplo, en el contexto europeo, ahí el término de soberanía implica, por ejemplo, nube o servidor de confianza, y de confianza quiere decir que los servidores son construidos localmente y sin trabajar con esas grandes tecnológicas. Y también se habla de tecnofeudalismo. Bueno, eso es un término que se está escuchando cada vez más. Y con respecto a al proyecto del centro de datos en Santa Marta, sí, he hecho seguimiento a ese proyecto desde el año pasado, más o menos desde noviembre,
y estuve enviando unos derechos de petición para tener mayor información sobre las especificaciones técnicas, y también vi unas fotos que se tomaron y ahí también salían secuencias genéticas y empresas de genéticas y empresas petroleras. Entonces yo dije, vamos para un cambio de modelo económico en donde vamos a utilizar recursos renovables infinitos como el genoma, y las empresas petroleras van a pasar de utilizar recursos no renovables a recursos infinitos. Me hice como esa conjetura, pues no estoy segura, pero me pareció algo como dentro de lo posible. ¿Ustedes qué opinan sobre el término de soberanía? Es que acá en Colombia ese término no se utiliza tanto. Y si lo escuchan viniendo de una empresa como GAFA, eso sería como que le rechinarían los oídos en Europa. Sería rechinante como que una empresa que no es soberana esté hablando de soberanía, y acá ese tipo de discursos pasa. O sea, eso como que, no sé, allí las estrategias son diferentes. El otro día vi un video de Freddy Vega donde mostraba como que me pareció interesante la gráfica, lástima que no la guardé, en donde mostraba como el enfoque, como 3 clústeres diferentes de enfoque, el latinoamericano de algunos países, otros países que son más como conservadores. Y bueno, en un país conservador y otro, no me acuerdo bien, en un país conservador, soberanía sería definido de una forma diferente con respecto a la infraestructura que en un país más, yo no sé si Colombia es más liberal o hay menos regulación. Y para poder avanzar en esos centros de datos, para mí lo primordial sería avanzar en las regulaciones, en las regulaciones de las secuencias genéticas y la protección de los recursos genéticos. Y yo me cuestioné también, vamos a primero a poner en funcionamiento, a desplegar los servidores, y todavía no tenemos la legislación, la regulación. ¿Qué opinan ustedes? Pues, mira, yo creo que cuando uno se presenta a esa clase de problemas, encuentro dos estilos bastante bien diferenciados a la hora de atacar el problema. Un ejemplo está, para como sentar esa posición, está la NASA, en donde tú ves que antes de hacer un lanzamiento o hacer una misión que tienen, hacen N mil simulaciones y tienen un marco bastante bien hecho para no permitirse fallar, porque el presupuesto de la nación es importante y ellos no se permiten fallar, ¿cierto? Al otro lado del espectro tienes SpaceX, que su filosofía es lanzo, exploto, veo qué pasa, lanzo, exploto, veo qué pasa, mejor. ¿Qué funciona mejor que lo otro? No lo sé. Sin embargo, a lo largo de mi carrera, lo que yo he hecho de tener productos y de tener cosas que funcionen es fallar rápido. Y en lo personal me identifico con, si yo tengo una forma y lanzo un servidor y fallo y puedo ir mejorando, creo que es la forma en como yo veo pequeños pasos y puedo seguir avanzando. Por lo que no veo que sea tan mal empezar a lanzar cosas y ir corrigiendo en el camino, que para ciertas cosas, claro, trae problemas. Es decir, vas a lanzar el cohete, lo explotas para después ver si funcionó o no. Si podrías haber hecho todo el análisis y saber que el cohete no va a explotar, es eso. Pero finalmente veo que son unos estilos. En la mitad hay una cantidad de metodologías de trabajo que permiten hacer que no se explote y igual tener un proceso iterativo. Pero en este caso, pues mi opinión va más del lado, y no lo veo tan mal, que pues con los centros de datos, mientras vamos haciendo las regulaciones, se va volviendo más la discusión pública alrededor de lo que debería pasar ahí. No lo veo tan mal de que pues haya un primer esfuerzo, lancemos y vamos experimentando y vamos corrigiendo. Es lo que opino. Listo. Y el profesor Oscar, desde el punto de vista de las regulaciones y el derecho, ¿qué tan difícil lo ve o fácil? Hay memes donde se burlan de, por ejemplo, la Unión Europea por tener más regulación o más normas o más reglas y supuestamente tener menos empresas tecnológicas. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, no sé si ahí se ve, lo estoy compartiendo, ¿sí se ve como un meme? La Unión Europea, regulaciones de inteligencia artificial y el supuesto resultado es que no tienen tantas empresas tecnológicas, bueno, aunque sí hay algunas en Francia y Alemania y países nórdicos y otros países, ¿no? Es un meme con el que no estoy necesariamente de acuerdo. Digamos, sí es cierto que mucha regulación muy tempranamente puede terminar bloqueando la investigación o el desarrollo,
Pero también es cierto que un ambiente totalmente libre sin regulación también puede ser riesgoso, ¿no? Hay que encontrar un punto medio. En Estados Unidos no ha habido mucha regulación y ha prosperado Silicon Valley y demás, pero ahorita vemos lo que mencionaba la doctora Milena del tecnofeudalismo y vemos cosas un poco arbitrarias que hace Elon Musk de X o lo que hace Mark Zuckerberg con Meta y las empresas de Meta que son Facebook, WhatsApp, Instagram, y vemos como este gran poder que estaban ellos incluso con el presidente Trump cuando se posesionó. Entonces sí hay que buscar un equilibrio. Parece una obviedad o como gracias Farid por decirnos algo obvio, que hay que buscar un punto medio entre una regulación intermedia, ¿no? Ni mucha que termine bloqueando o generando costos de transacción altísimos, ni algo totalmente libre de solo autorregulación que termine posibilitando que se violen datos personales o que haya temas de biopiratería, así como que la pregunta del millón es cuál es el punto medio. Concuerdo con Cristian que se puede ensayar temas de ensayo de error para que en algunos casos funcione esto de los sandbox regulatorio, probar qué pasa, llevar a la práctica, a tener evidencia empírica de las ventajas y las desventajas y si no cambiar el modelo y no tener reglas demasiado rígidas, sino que se puedan ir adaptando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Ahorita también estamos como en el boom y en el hip de la inteligencia artificial, pero con el tiempo se irá decantando y se irá viendo que algunos usos son reales, otros no, otros están inflados. Como pasó, bueno, la inteligencia artificial pues tiene mucho más potencial, pero pasó en algún momento con los NFTs que supuestamente eran la gran revolución y luego se desinflaron y se vio que eso realmente no era muy sostenible y que no había ahí un modelo de negocio como muy claro, ¿no? También pasó un poquito con lo de Meta o con el metaverso. Creo que la inteligencia artificial es diferente, sí tiene un potencial mayor, pero también hay mucha especulación, pues porque a las empresas les interesa que haya más inversión de accionistas en las empresas que están metiéndose en inteligencia artificial y que haya más suscripciones y más usuarios, ¿no? Con el tiempo se irá decantando y eso pasa con todas las tecnologías. Hay una curva de Gartner de el bombo, el humo, el hip y luego cuando se estabiliza y se encuentran realmente los usos reales más allá de los especulativos, ¿no? Hay cosas que, bueno, en fin, creo que yo lo estaría ahí, pero concuerdo con la doctora Milena que es bueno no mirar solo Estados Unidos en temas regulatorios, sino que Francia también es un modelo a tener en cuenta, Alemania, y sin perjuicio pues también de las particularidades propias de Colombia y demás, ¿no? Es bueno no casarse solo con lo que dicen las empresas, porque obviamente las empresas van a tender a decir que mejor no nos regulen, o al revés, en algún momento propusieron la moratoria de la inteligencia artificial que porque da muchos riesgos, y paradójicamente quienes propusieron la moratoria eran grandes CEOs de empresas de inteligencia artificial, y ahí lo hacían con una finalidad diferente, mantener ellos su ventaja competitiva. Es una hipótesis, ¿no? Y impedir que nuevos pequeñas empresas se les acercaran, ¿no? Eso también pasa a veces con las regulaciones, por ejemplo, las regulaciones sanitarias o productos transgénicos son excesivamente altas y solo las pueden cumplir grandes multinacionales como Bayer o lo que antes era Monsanto. Y paradójicamente eso termina siendo contraproducente para un instituto público que quiera hacer ese desarrollo. No puede pagar el paquete regulatorio porque es muy costoso. Pasa con medicamentos, pasa con plantas. Entonces sí es bueno sopesar las ventajas y las desventajas de la regulación y que la regulación se necesita, pero que tampoco se convierta en una barrera de entrada para instituciones públicas o para pequeñas y medianas empresas, porque una regulación excesivamente costosa paradójicamente puede terminar siendo funcional a los grandes monopolios de Google, de GAFA, Google, Amazon, Facebook. Ellos tienen ejércitos de abogados y pueden pagar esos temas regulatorios. En cambio, una pequeña empresa, unos emprendedores colombianos de América Latina y del Caribe les queda más difícil pagar eso. Entonces, por eso es bueno verlos sopesar, sin tampoco caer en una cosa pues libertaria o tecnofeudalista, buscar un enfoque ahí como ecléctico, balanceado en el tema. Sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expertos invitados por presentarnos desde el derecho, desde la física y desde la física cuántica el estado del arte y los últimos avances regulatorios y de implementaciones
a nivel internacional. Con esto damos por finalizada esta mesa redonda. Me encantó compartir con el profesor Óscar Lizarazo y con el investigador Cristian Márquez y con la profesora Yasmín, quien se tuvo que retirar porque tenía que dar clases en la universidad. Entonces, a nuestra estimada audiencia también los saludamos. Muchas gracias a todos por compartir este momento y este debate que me pareció súper interesante para el futuro de Colombia y de las futuras generaciones. ¿Alguien más quisiera despedirse de la audiencia? ¿Alguno de los ponentes quisiera despedirse de la audiencia? Bueno, si quieres ya yo para terminar. Gracias por atender esto. Les voy a dejar un poco yo adicional a estas partes de la investigación y eso. Hago divulgación científica y esto lo hago a través de una cuenta que tengo, Programadores Anónimos. Entonces, si quieren ver algo por ahí, me pueden escribir. Ahí les dejo el Instagram donde hago algunas cosas. Y pues bueno, cualquier cosa me pueden escribir por ahí o un correo que les dejo en donde estoy bastante activo. Sí, soy bien de responder correos y eso. Y pues bueno, muchas gracias por la oportunidad y pues cualquier cosa estamos hablando. Muchísimas gracias. Una cosa rápida, gracias a Cristian, a la investigadora, a la doctora Milena y también a Ecolónica del Nexus Lab, pues que fueron parte de los organizadores. Pues muy interesante esta perspectiva interdisciplinaria, no hablar solo entre abogados o solo entre físicos, ingenieros de sistemas, biólogos, sino escucharnos diferentes puntos de vista. También comparto unos datos ahí de nuestro grupo de investigación y demás. Muchas gracias. Y con un enfoque similar e interdisciplinario tenemos esta maestría en Biociencias y Derecho en la Universidad Nacional y otros posgrados que algunos están abiertos hasta junio 21 con una lógica similar de que estos retos y estos desafíos requieren que diferentes profesiones, diferentes miradas para resolver los problemas. No solo una profesión o una sola experticia tiene las soluciones, sino hay que trabajar en equipo colaborativamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto nos despedimos y les deseamos una feliz tarde, un feliz almuerzo, un buen provecho a todos, a los ponentes, a los expertos y a los participantes.